¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pasen. Esta es la edición de domingo de Solo una vuelta más. Vamos hasta las 10 de la noche. Y tenemos que decir algo que no está bueno, que es que en los últimos días Argentina se volvió un país más chiquito, más desigual. Y si la Cámara lo confirma, me refiero al fallo que dio impunidad a Cristina, un país mucho más injusto, donde el esfuerzo, donde la cultura del trabajo se va a deteriorar mucho. Pero quiero empezar por el principio. Ustedes saben que hay medidas, restricción de dólares, y suprimieron las cuotas, como ustedes saben, para viajar al exterior. La verdad es que más allá del dedo acusador, en este caso del ministro Culfas, que dijo si la clase media, que no es pobre, quiere veranear, pues háganlo adentro. Pronto veremos el valor de una carpa al valor de la carpa del Cirque du Soleil, lo verán. Ya sabemos cómo es, se cierra para afuera, los precios suben adentro. Pero lo importante es que las cuotas son una política igualitaria. Las cuotas hacen que las personas que tienen ingresos medio bajos o medios puedan acceder a servicios y a productos que de otro modo no podrían. Por ejemplo, un paquete turístico, un viaje al exterior. Ni hablar si es un viaje para ver un familiar, un viaje de trabajo, un viaje de estudio, todo lo que no es hedonista. Y si fuera hedonista también, porque es parte de la vida, ¿y qué derecho tiene el gobierno a decirte vos tenés que veranear adentro porque hay que privilegiar tal o cual otra actividad? Que vamos a ver, eso es lo que dijo Culfas. Empieza la reactivación, necesitamos los dólares para otra cosa. Medio soviético eso de, ay, esto va para acá y para allá no va a ir. Esta es una de las cuestiones. Y la otra tiene que ver con el fallo que, si se confirma, le dará impunidad en la causa más escandalosa de Sotesur y los sauces hacia Cristina Kirchner. Las habitaciones fantasmas que se alquilaban y nunca eran usadas. Nos va a explicar Lucía Salinas, casi les diría uno, cuestiones groseras, que ni siquiera va a haber un juicio. Vos decís, la verdad, hay otras causas más dudosas, dólar futuro. Vos decís, ahí es una política de Estado, la peleamos, la discutimos. Esta estaba llena de pruebas, llena, todos los dedos manchados en todos lados. Sin embargo, hay dos jueces que dijeron, acá no tiene que haber juicio. ¿Lo dará vuelta a la Cámara? Algunos dicen que sí. Sería escandaloso que se confirmara, porque además rompe el contrato social. El contrato social es, hay una división, hay una credibilidad, hay un Estado que funciona, por lo tanto yo hago mi parte y otros hacen su parte. Si esto se rompe con este escándalo de impunidad, es muy desalentador para todos, por lo menos para una buena parte de la sociedad. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Adriana Amado. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Pablo de León, agrandado porque es de River. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Lucía Salinas. Buenas noches. Y nos visita hoy Pablo Mendelevich, prestigioso periodista. ¿Cómo están? Hola Diego, gracias. Gracias por la prestigiosa. Bien, se lo merece. Después, además, hubo una carta de Cristina, a mi entender, para cambiar el eje de la conversación pública, para que no se hable de los sobreseimientos y se hable ya del tema de la deuda. Cambia la conversación estratégicamente Cristina con su carta. Exactamente. Ella quiere decir, bueno, el tema que a mí me preocupa es la deuda, el FMI. En realidad me preocupa el cepo a la inclusión social, corriéndose de eso. Pero está claro, han pasado 2 años del gobierno de Alberto Fernández y las causas de Cristina van cerrando. Con lo cual, la obsesión de Cristina es esa, y la causa más importante en términos afectivos de ella es esta, porque estaba su hija y está su hijo metidos en esta historia. Esta es la causa donde está Florencia. Esta es la obsesión de la vicepresidenta, no el fondo y ninguna otra cosa. Bien, Adriana. Que quiso cambiar la agenda como había logrado con la carta, como siempre, sinceramente, del 16 de septiembre. Me parece que en este caso no fue tan efectiva. Primero porque no tenía ese estilo incendiario y de ruptura de la carta anterior. Es una carta como más compleja, no era casi técnica. Y si uno puede ver la repercusión que tuvo en las redes sociales, es mucho menos de la mitad del impacto que generó aquella carta. Con lo cual, pero el impacto es cuando diga 3, 2, 1, me despego de lo que viene. Sí, pero no sé si Cristina se dice, la lapicera es de Alberto. Y después vamos a hablar, va a venir la titular del PRO, Patricia Bullrich, en un ratito. También le habla a la oposición y le dice, con la responsabilidad legislativa que tienen luego de las urnas,
¿Qué, acaso ustedes no son responsables de lo que hay que firmar eventualmente acá? Sí, pero el asunto de querer despegarse no es lo mismo que despegarse, digamos, porque ¿cuántos argentinos piensan que efectivamente la lapicera la sigue manejando Cristina? Digo, o sea, ¿puede querer despegarse? Sí, puede querer despegarse. ¿Eso la despega? No lo sé. Esto de que ni siquiera le hacen los juicios, ¿le conviene? No lo sé. No lo sé, porque la verdad que la repercusión que ha tenido esto desde que salió hasta hoy hace que, me parece que Casación va a tener mucho cuidado en lo que tenga que hacer, porque lo que se ha visto es que hay una sociedad con los ojos muy abiertos. Pablo Mendelevich. Dice de la lapicera que fue, es y será de Alberto. Primero hay que decirle a Cristina que en castellano no hace falta conjugar los verbos en 3 tiempos. Cuando decís es de Alberto ya alcanzaba. Pero resulta que eso lo dice en esta carta, pero la carta anterior le volteó le puso los ministros, le volteó los ministros que quiso, le puso los otros, le puso al jefe de gabinete, ¿no? Eso, entonces, ¿de qué sirve tener la lapicera? Si en la carta anterior ella demostró que la que gobierna es ella. Yo creo que esta carta está dirigida, es muy ambigua, necesitamos muchos exégetas para entenderla. La podés leer de un lado o del otro, es como una homilía de un domingo de un cura retorcido, ¿viste? Sí. Creo que está destinada a lavarse las manos. Esto te avisa que el problema no es el acuerdo con el fondo, el problema es el ajuste que trae el acuerdo con el fondo. Desde ya hablamos de eso. Es decir, el kirchnerismo no está entrenado para dar malas noticias, para ajustar o para hacer sintonía fina que ni siquiera fue hecha en su momento. Se empezó y rápidamente se dio marcha atrás. Exactamente, a ella no le funcionó, ella se da cuenta. Obviamente conoce mucho de esto y sabe que el acuerdo con el fondo implica un ajuste que va a ser muy difícil para el gobierno de hacer cumplir y para la sociedad de tolerarlo. Entonces ella empieza lavándose las manos, diciendo, se cubre. Dice, yo con esto no tengo nada que ver. Ojo que esto puede ser una bomba para la inclusión social, te dice. Pero si vos estás gobernando, claro. ¿A quién le estás advirtiendo? Claro. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con el fondo? No lo dice. No dice si está de acuerdo o no con hacer la negociación con el fondo y arreglar. Pero ahora en un rato vamos a verlo, el párrafo en donde ella estratégicamente cita a Alberto Fernández y recuerda un discurso de Alberto Fernández, es un párrafo en donde Alberto Fernández dice que no va a acordar a costa de, llamémosle así, el hambre de los argentinos. Sí, pero cuando vaya al Congreso no es solo la oposición a que ella menciona, sino que sus senadores, sus diputados, incluyendo a su hijo, van a tener que levantar la manito a favor del acuerdo. Con lo cual, digo, ella se trata de cubrir y de postarse distante, amén del tema insoportable de su ego, todo el tiempo es todo respecto de ella. Ella toma esa distancia, pero el ajuste y todo lo que va a venir lo van a terminar sosteniendo. Es la carta de un comentarista, digamos. Claro, por eso, más que de una vicepresidenta, una ejecutiva, alguien que su vocación frustrada es ser periodista. Yo creo humildemente que es un corrimiento estratégico de lo que se viene. Pero la seguimos discutiendo un ratito. Yo voy a visitar a Lucía Salinas. ¿Qué tal, Lucía? Lucía Salinas, para aquel que piensa que en realidad poco se hace en la Argentina en 6 meses, en 7 meses, que nada cambia, que estamos igual. Lucía nos va a contar por qué para las causas judiciales del kirchnerismo cambió muchísimo el panorama en 7 meses. Lucía. Mira, Diego, en función de lo que sucedió el viernes, que tiene que ver con este sobreseimiento sin realización del juicio oral, este es un punto que vamos a profundizar en unos minutos. ¿Por qué? Porque podemos estar, si querés, ante una nueva doctrina, la doctrina Cristina. ¿Qué significa esto? Que los jueces de un tribunal oral cuya naturaleza es realizar los juicios orales para después de ese proceso determinar la inocencia o culpabilidad de una persona, al menos 2 tribunales en los últimos meses resolvieron sobreseer sin realizar el juicio oral a la misma persona. Perdóname desde la ingenuidad máxima. ¿Es normal, doctora, esto? No, no es normal. Por eso en Comodoro Pi hay muchas luces de alerta sobre esta situación. Y el fiscal Diego Velasco, que es el fiscal que dijo en 3 oportunidades que el juicio en los casos Otesur y Los Sauces, que son las 2 empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado de dinero, deben realizarse, en su último escrito fue muy duro y dijo, prácticamente textual, los tribunales orales no deben perder su naturaleza. Es decir, la mejor instancia para que cualquier acusado se defienda cuando una causa llega a esta instancia es en el juicio oral. Y que después de ese proceso los jueces emitan su opinión.
no antes, que fue lo que sí ocurrió el viernes. Bien, a lo mejor era complicado en el juicio oral demostrar inocencia, entonces ¿para qué lo vamos a hacer si se nos va a complicar? Mira, te voy a dar 2 números sobre eso que vos planteás que es interesante. Estas 2 causas que se investigaron por separado, pero como tienen 16 imputados en común y la justicia dijo que el procedimiento es el mismo, es decir, que se crearon empresas con el único fin que era lavar de dinero a través de contratos ficticios, uno de hoteles y otro de propiedades, para que llegue a la instancia de juicio oral, intervinieron más de 20 funcionarios judiciales en cada causa, entre fiscales y jueces de distintas instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia, que emitió opinión sobre algunos planteos de Cristina Kirchner. Pero además, son 2 causas que si vos acumulás toda la prueba documental, son más de 450 cajas solo de pruebas. Bien, 450 cajas. Vamos a sintetizar en algunas placas. Este esto. es el Tenía 8 causas. Exacto. Y ahora solo quedan 4. Tenía 8 causas cuando Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada. Hoy solo quedan estas, que te voy a decir rápidamente la particularidad. Obra pública es el único juicio que Cristina Kirchner tiene en pleno desarrollo. Inició en mayo de 2019 y ella declaró pocos días antes de jurar como vicepresidenta. ¿Te acordás? Sí. Esa explosiva declaración en la que ella acusó a los jueces del tribunal y dijo que ellos iban a ser enjuiciados, condenados y no ella. Bien, cuadernos. Estos 3 casos, Sí. Cuaderno de las Coimas es la causa madre, por decirlo de alguna manera, y estos 2 son de investigaciones que se desprenden de esta causa. Estas 3 causas todavía no tienen siquiera fecha cercana de iniciación del juicio oral. Y vamos a hacer un poco de futurología. No descartemos que en las próximas semanas, después de lo que ocurrió en Otesur y Los Sauces, el abogado Carlos Beraldi vaya a pedir lo mismo, vaya a pedir al Tribunal Oral Federal 7 que este juicio no se realice y que Cristina sea sobreseída antes de que empiece el debate oral. Esto Bien. es lo que le queda hoy. Logró ser ¿Por qué? sobreseída. En dólar Exactamente. futuro. Este es el calendario que la favorece a Cristina Kirchner. En 7 meses logró 3 sobreseimientos. 13 de abril, la Cámara de Casación dijo que el juicio por el dólar futuro no se debía hacer. Vayan viendo las fechas, porque van a ver cómo en pocos meses pasan muchas cosas en materia judicial para Cristina. Y mira, 13 de abril, dólar futuro. La sala 1, esto es importante. ¿Por qué decimos la sala 1? Aclaramos que es esa sala, porque es la que ahora va a tener que resolver si el juicio en Otesur y Los Sauces se hace. Esa sala de la Cámara de Casación dijo el 13 de abril que el juicio por la causa de dólar futuro no debe realizarse, que era una política de Estado, que una pericia había demostrado que no había perjuicio y que además era una política que, como toda política de gobierno, no debería ser judicializada. Bien, 7 de octubre, pacto con Irán. el Tribunal Oral Federal 8 tomó una decisión muy similar a lo que ocurrió el viernes. Sin realizar el juicio, sobreseyó a Cristina Kirchner en esta causa que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y a todos los acusados. Acá se sentó el precedente, que es lo que está preocupando a muchos funcionarios de Comodoro Pi, porque vieron por primera vez que un tribunal oral decidía sobreseer sin realizar el juicio. Lo que consideran algunos fiscales es que no es potestad de un tribunal tomar esta decisión previa a la realización del debate. Mauricio de Alessandro un ratito ya está con nosotros. Vamos a preguntarle si esto es normal, se puede hacer, es nuevo, es una doctrina nueva. Nos va a contestar. Esto sorprende un poco porque el espíritu de un juicio oral es que se realice y después se llegue a un veredicto. También porque se entiende que para que cada una de estas causas haya llegado a esta instancia, que es clausurar la investigación y avanzar hacia lo próximo, que es el último escalón cuando una causa está en la justicia, que es un juicio, para que después del mismo se diga si la persona efectivamente es inocente o es culpable, se está omitiendo. Bien, y vienen Los Sauces y Otesur. Exactamente. 26 de noviembre, Los Sauces y Otesur, el sobreseimiento sin realización de un juicio, un sobreseimiento que incluye algunas perlitas, si querés. Si ese sobreseimiento queda firme, aquellos 5.5 millones de dólares de Florencia Kirchner que aún no pudieron ser justificados, que están termosellados, secuestrados en el Banco Central, van a volver a manos de la familia Kirchner. Porque con un sobreseimiento firme, claramente todas las medidas cautelares que se habían dictado caen. Bien, vamos a esto. 21 presos liberados. Ahí está, Vudú,
Schiavi, Cristóbal López, De Sousa, Luis Delía y Julio De Vigo. Bueno, estos son algunos. Sí, siguen las firmas. Exactamente. 21 presos liberados ¿desde cuándo? Desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada. En paralelo, mientras la justicia en 7 meses le dicta 3 sobreseimientos a Cristina Kirchner. Siempre el planteo político es, Cristina Kirchner le recrimina a Alberto Fernández que no ha hecho todo lo que ella pretendía en materia judicial. Bueno, si uno lo va poniendo sobre el tablero, la verdad es que la ecuación hoy sigue siendo un poco más favorable para Cristina Kirchner, porque de 8 causas elevadas a juicio oral solo le quedan la mitad. Logró hoy, por este momento, que un tribunal diga que sus hijos son inocentes. Ahora falta la última palabra, que es la Cámara de Casación, y exfuncionarios y algunos exdirigentes sindicales, como también empresarios vinculados al kirchnerismo, dejaron la cárcel por distintos motivos, bajo distintas figuras, pero estos son algunos de los 21 que integran esta lista. Lucía, muchísimas gracias. Bien, voy a volver a base para los que les gusta la pesca. Esto no fue pesca con devolución. Un señor canoso, gordito, llamado Lázaro, encarnaba, tiraba, pescaba contratos y ecológicamente después devolvía. ¿Al lago? No, a los hoteles que estaban enfrente del lago. Eso es lo que tiene cajas y cajas de pruebas. Sin embargo, no hubo juicio. Se suma Mauricio de Alessandro. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Dame un punto de vista inicial sobre este fallo del tribunal. Bueno, creo que se ha dicho mucho, ¿no? La idea de este gobierno cuando Cristina fue erigida vicepresidente con alta conducción de lo que pasaba en el gobierno, era un plan de impunidad, era garantizar la impunidad. Por eso no debiera sorprendernos. Incluso lo que sí sorprendía es que, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil hubiese liberado a Lula cuando había ganado alguien que era absolutamente opositor, y en este caso había ganado ella misma y no lograba liberarse de las causas. La política generalmente tiende, hay como una canaleta a la impunidad. Pero Cualquier ayúdanos a gobierno. entender esto, digamos, ¿cómo justifica desde la lógica el tribunal para, sin hacer el juicio oral, decir sobreseída? Tiene varios argumentos y buenos todos ellos, ¿eh? Mal que nos pese, son buenos los argumentos. El planteo principal es la aplicación del artículo 361, decir que algo cambió y que como algo cambió, ellos como tribunal oral tienen que decidir si están en condiciones de llevar adelante el juicio. Habitualmente, no es inhabitual esto cuando hay prescripción, pasa muchísimo. Prescriben los juicios, como prescribieron, el tribunal oral los trae y dicen, miren, acá no podemos juzgar a esta persona porque ya pasó más que el plazo razonable o pasó más que el plazo. Carlos Fait hablaba irónicamente de cronoterapia. Sí. Te cura el paso del tiempo, Así que es. no se haga nada y pase y se cae la causa. Así es, pero este no era el caso. Acá tuvieron que darle una vueltita más de rosca, utilizaron un par de argumentos que son medianamente sensatos. A ver, el tema de la asociación ilícita. Vos no podés juzgar a una persona por el mismo delito 5 veces. La realidad es que había por lo menos 5 causas donde Cristina estaba siendo investigada por asociación ilícita al mismo tiempo. La asociación ilícita es la reunión de 2 o más personas destinadas a cometer una cantidad innumerable de delitos, indefinido de delitos. Y acá realmente hubo una asociación ilícita, lo que no podés es juzgarlo 5 veces por la misma causa. ¿Pero es la misma asociación? ¿Es la misma gente en cada asociación? Es una asociación destinada a afanar. Esto más o menos lo tenemos todo claro que lo Está bien, hicieron, pero eso ¿no? es con determinada gente. El otro caso también es con la misma gente. Hay un cabecilla de la organización y después la organización va convocando para llevar adelante sus macabros designios gente. Este es el primer planteo. No es descabellado lo que dicen los jueces en este sentido. El segundo tema, Lucía se debe estar mordiendo la lengua. El segundo tema es el tema del lavado. Hubo un cambio en el lavado. Antes se hablaba de la necesidad del delito precedente o no. La realidad es que cuando Florencia Kirchner es imputada por primera vez por los primeros actos que comete como parte de esa asociación, supuesta asociación ilícita, lo que sostienen los jueces, con buen criterio también, es que en ese momento nadie podía lavar dinero limpio
Y esto era era dinero limpio, se hizo en el Estado, hicieron una obra, después si robaron con la obra es otra historia. Pero digo, no era delito, el delito de lavado, ¿qué necesita? El más burdo de todos. Los capos de la De droga. negro a blanco. Claro, venden, cambio de color. Por eso está lleno de billetes de $20. Esos billetes de $20 compran un supuesto hotel y inyectan esa plata negra obtenida ilícitamente en un circuito blanco. Esto no pasó, era guita blanca. La realidad es que al revés, la hicieron negra, hicieron el camino al revés. Era plata que se cobró, licitaciones públicas, amañadas, todos lo sabemos, pero supuestamente controladas, con leyes que determinaban que se hicieran esas obras, y esa plata que entró blanca se la trasladaban a un circuito negro, Está pero bien, era al revés, pero, no profesor, era plata pero negra. El tema es que eran los hoteles de los Kirchner, con los Kirchner en el gobierno, Eso es un delito. dándoselo Eso a sí, los eso es un empresarios. delito. Pero a los no es el empresarios delito este. Cristóbal López Ese y es el Lázaro Báez. Será otro delito. No es el de lavar. Claro, Por eso ese digo es. El tema, voy a citar palabras del fiscal Diego Velasco y de los fiscales de instrucción Gerardo Policita e Ignacio Máiquez, que plantearon lo siguiente: para que los Kirchner puedan comprar esos hoteles, necesitaron dinero líquido. Ese dinero líquido lo obtuvieron a través de 15 operaciones de compraventa de propiedades con Lázaro Báez. Lázaro Báez ya tenía Austral Construcciones en actividad. Compraron los hoteles. Un mes antes de que los compren, Lázaro Báez crea una empresa, Valle Mitre, que no existía. Y esa empresa tiene como único cliente a los hoteles de los Kirchner. Valle Mitre, como no existía, no tenía capital, Lázaro Báez técnicamente tampoco, tiene un proveedor de dinero, 70 millones de pesos para poder con ese dinero pagarle mes a mes el alquiler de los hoteles a los Kirchner. Ese proveedor del dinero fue Austral Construcciones. Esa misma empresa después alquila durante años habitaciones de hoteles que nunca utilizó, que Lázaro Báez justificó que era porque su constructora estaba haciendo obras cerca del Calafate, donde están los hoteles de la familia Kirchner. Para que duerman los operarios. Exactamente, en un hotel 5 estrellas, con pileta climatizada, estas eran las características. Un hotel que una auditoría dijo, no, las obras en ese momento que tenía Lázaro Báez estaban como a 800 kilómetros del hotel, no les daba el tiempo físico para ir y volver en el día. Y un conjunto de hoteles, esto lo dijeron los interventores judiciales, que nunca conocieron la ocupación plena y que no tenían un giro comercial viable. La justicia que dijo, estos hoteles nunca quisieron ser hoteles, esta inmobiliaria nunca quiso ser inmobiliaria, solo se utilizaron, se montaron para simular contratos. Bien, ¿cómo Pero se llama todo Eso esto? es defraudación, eso es defraudación. Eso es defraudación, evasión tributaria. El tema es si eso es lavado de dinero. Entonces lo que Yo vos estoy planteás tan es que está mal indignado como ustedes, caratulada quiero la decirle causa, el fiscal, está mal planteado la denuncia inicial. No, el fiscal tiene una misión, que es condenar, perseguir. Tiene una obligación, no tiene que ser imparcial el fiscal. El fiscal es parcial, lo que tiene que ser es objetivo. Lo que no puede es apartarse de la ley. Pero su función es la de perseguir a los delincuentes. Por eso muchas veces no triunfan. De un lado está el de la defensa, del otro está el fiscal. A ver, yo tengo la misma indignación que ustedes. Lo que digo es que el fallo es un fallo estudiado, no es un fallo... Entiendo... Pero perdóname, ¿en Sí. cuántos casos un tribunal antes del juicio oral sobresee y anula el juicio oral cuando ya está todo a punto No de es juicio? inhabitual, Pablo, no es inhabitual, pero siempre es por cuestiones que no es como hicieron acá, que le amoldaron a un traje, le pusieron el cuerpo, hicieron primero el cuerpo y después el traje. Acá la realidad es que cuando hay una prescripción, habitualmente se hace. Cuando los jueces del tribunal oral ven que está prescripto, no hacen el juicio. Hay una incidencia previa donde alguien plantea la prescripción y se hace lugar. El fallo para mí es erróneo. Creo que va a ser revocado. Hay que ver qué resuelve la sala primera, que ya tuvo antecedentes, lo citó muy bien Lucía. Esa es no nos olvidemos que las salas hoy de la Cámara de Casación han sido reacomodadas, ya no tienen la misma integración que antes. Era la sala de Ana María Figueroa, una sala que se decía siempre que era pro-K, eso desapareció. Hoy tiene a Barrotaveña, Petrone y Figueroa. Y Figueroa, exactamente. Es decir que hay que ver qué resuelve esa sala. Son todos jueces, buenos jueces en términos técnicos, y Barrotaveña claramente tiene palo radical, ¿no? Todos lo sabemos.
Yo igual ahí me parece que es importante aclarar que esto de que un tribunal, como sucedió con Dólar Futuro, por ejemplo, dijo no hay que hacerse el juicio, lo hizo la casación, es que había una prueba nueva. Había una pericia que se hizo por orden del tribunal. En este caso, la defensa, Carlos Beraldi, aduce que hay una prueba nueva. La jueza Adriana Paliotti, que fue el único voto en disidencia, como el fiscal Diego Velasco, le dijeron a la defensa, acá no hay ninguna prueba nueva. Esta pericia que el abogado está diciendo que es una prueba nueva, primero es un informe parcial, porque la pericia se iba a entregar el mes próximo. Y la otra pericia sobre los contratos de los hoteles se va a entregar o se iba a entregar en marzo. El dato es que estas dos pruebas fueron pedidas por Cristina Kirchner, la misma persona que está pidiendo ser sobreseída. Pero cambió la estrategia. Exactamente, cambió la estrategia en el durante. Por eso también la jueza Adriana Paliotti lo remarca en su voto, dice, esto acá no hay nada nuevo, no podemos estar discutiendo todo el tiempo pruebas que primero que estas no se concluyeron y después una cantidad de acusaciones y planteos que ya fueron confirmados. Tenemos que ir al juicio oral. Es muy contraintuitivo porque vos en tu casa estás pensando, esto es un mundo paralelo, es el mundo de una lógica judicial, el armado de cómo está armada la defensa, etcétera, y cómo las piezas tienen coherencia interna y encajan entre sí, pero a la vez escuchás a Lucía, cómo fue armado todo el circuito, bueno, y no se puede creer porque casi es flagrancia, ¿no? Esos hoteles vacíos, sin ninguna justificación creíble. Entonces yo le pregunto a Pablo Mendelevich, que tiene historia en su cabeza, y un poco, si vamos para atrás, ¿a qué casos te hace acordar esto en relación con sensación de impunidad en la Argentina? Y hubo fallos, yo justamente de derecho no me acuerdo todo de memoria, pero hubo fallos que fueron escandalosos. El último que produjo movilizaciones fue el del 2x1 de la Corte Suprema. Tuviste varios casos así. Está citado ese fallo, ¿eh? Es una de las encima de eso. Sí. Encima tenés razón, el tribunal se basa en ese, porque tan airadamente que contestó el kirchnerismo cuando fue ese fallo de las cosas que dijeron de la Corte, y ahora Cristina lo usa para su defensa. Pero ¿y en qué quedó la idea del lofer? Ahora, digamos, vamos a rearmar el diccionario. ¿Qué significaría ahora lofer? Ahora usamos otras trampas para zafar. Entonces, ese es el gran talento de Cristina. Es un talento único el de Cristina Kirchner. Además que zafó, ya van 3 juicios, como lo explicó Lucía, van 3 causas en las que zafa, y esta es la más indignante, no solo porque es la causa más pesada de todas y porque es la que tenía más pruebas, sino por otro detalle, y es que en la primera, la de Dólar Futuro, fue cuando ellos estaban gobernando a pleno. La segunda, la de Irán, se produce entre las 2 elecciones. Ahí estaban habían perdido las PASO, pero todavía no habían sido oficialmente derrotados. Esta viene después de la derrota, o sea, la gente cree que fue a votar y que cambió algo en la Argentina. Y no cambió nada. Cristina te sigue tomando el pelo. No, y la agenda, perdóname, y la agenda es que los intendentes quieren poder ser reelegidos, digamos. Escucharon a la gente. Exactamente. Permíteme, en un rato ya está Patricia Bullrich, vamos a charlar con ella de este tema, de este fallo, de la carta de Cristina, que también está llamando a la oposición y le está diciendo, bueno, ustedes ahora que ganaron tienen una responsabilidad legislativa, no se pueden correr. Cristina asocia la decisión, no solamente a Alberto Fernández, dice, él tiene la lapicera, sino también a la oposición. Vamos a hablar con Patricia en un ratito de esto. Pero quiero volver a la carta de Cristina y Mauricio, también te escuchamos en esto. Digamos, hay una frase ahí, es, la lapicera es del presidente. ¿Cuál es tu lectura, Pablo o Mauricio, sobre esto? Bueno, yo creo que... Diga primero. A ver, claramente le tira la responsabilidad al presidente porque percibió también, y debe haber escuchado como todos nosotros, que el presidente con este triunfo, gané perdiendo, perdí ganando, lo que él considera un triunfo porque no perdió por tanto, iba a tomar algunas decisiones en estos 2 años que supuestamente le iban a dar un poco de aire y iba a hacer lo que no pudo hacer o no se animó a hacer en los primeros 2 años. Creo que lo que Cristina le dice, ojo que estos 2 años no fueron culpa mía, fueron culpa tuya y vos sos el que sigue mandando. Así,
su único plan es la impunidad, y eso lo tenemos claro, creo que todos. Lo que pasa es que suena tan crudo, pero cuando empiezan a pasar estas 3 causas que enumeró muy bien Lucía, la realidad es que el único plan de Cristina es que no la jodan más. Ella y lo que la vuelve loca, que la enfurece, es cómo puede ser que ella ganó, volvió, puso un montón de gente en los lugares de poder y no puede liberarse del lastre de 5 causas de miércoles. No lo puede entender. Bueno, no la deja ya, dormir. Digamos, todavía nos vamos a diciembre, es decir, no se cumple mitad de mandato y mirá todo lo hecho. Pero le parece Mirá poco. Bueno, está bien, pero mirá parece todo poco. lo hecho. Pablo, ¿qué pensás vos y Insaciable. qué repercusión ahí puede haber en gobierno? Bueno, esto? a ver, la carta de Cristina, como la anterior, no era esperada de ninguna manera. O sea, la carta de Cristina sucede a través de un tuit y la referencia es igual para cualquiera que está mirando las redes sociales como para el presidente de la Nación. Esto es así. Ahora, hay sorpresa ahí. Una parte del gobierno estaba sorprendido, otra parte del gobierno estaba diciendo, bueno, fue bastante más sereno que la vez anterior, que nos volteó gabinete, que nos dijo un montón de cosas. Yo creo que Cristina claramente está diciendo, la lapicera la tiene el presidente, el acuerdo con el fondo lo va a hacer él y el ajuste lo tiene que hacer él. Porque evidentemente Cristina, al margen de toda su cuestión autorreferencial de siempre, ella quiere que se allane el camino 2023 a un gobierno peronista, que todavía no está claro porque todos los ¿Pero qué va a sucesores decir? ¿El están ajuste es el pinchados. otro y el ajuste es Alberto y no es mi Sí. gobierno? Es decir, para lo bueno Sí. soy yo, para lo malo es él. Es Eso como el decía pueblo antes depende de Mauricio. Si se Es como incendia decía el antes país, Mauricio. si hay un acuerdo con el fondo, después hay un ajuste muy severo y se incendia el país, ella dice, yo no tengo nada que ver. Yo dije que yo no, esto no lo Es quería. te vamos a que sacar no la puede carta. decir que no tiene nada que ver. Digo, Bueno. lo puede decir, pero la verdad, es la vicepresidenta. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Digo, No, ¿cómo- porque cómo ella te va a decir que ella- Pero ¿cómo ella pueden pensar que vamos a pensar que no tiene nada que ver la vicepresidenta? Pero Pero espera. puso en mayúsculas que para ella es sagrada la inclusión social. Ya con esa religión. Bueno, entonces está debería salvo. renunciar porque en su gobierno lo que van a hacer es un arreglo con el fondo que va a ser muy duro. O está en el gobierno o no está en el gobierno. No puede estar, pero un poquito. Ahora, hay otro dato ahí importante en la carta, Diego, y es que Alberto nos convenció, a mí me terminó convenciendo por lo menos, de que ganaron las elecciones. Hizo una fiesta y todo, llenó Plaza de Mayo. Ganaron las elecciones. Pero ella en la convenció. carta Ahora dijo- Cristina dice que perdieron, no entiendo nada. ¿Cómo? No era que habían ganado, ahora dice que perdieron. Pero además dice una cosa que es lo más sorprendente. Dice, y el peronismo, parece Patricia Bullrich hablando ahí, dice, el peronismo por primera vez perdió el Senado, el quórum quórum. en el Senado. Es culpa tuya, Cristina, que perdiste el quórum. Por primera vez el peronismo desde el 83. No, pero ahí se pone estratégicamente en la posición de minoría para decir, esa decisión es ahora, qué lo dice? ya no es mía, ¿Para es de qué la lo dice? oposición. Lo dice para renglón seguido decir, así que ahora la culpa de la oposición, no se laven las manos, le dice ella a la oposición, Pablo, pero- no se laven las manos, le está diciendo, perdón, no se laven las manos y asuman el acuerdo con el fondo, porque hay una ley y le saca a relucir una ley nueva que dice que el acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso. Es de locos, Bueno, es pero, absolutamente de locos. Insistimos en llamar carta a una cosa que no es carta, porque si este tiene un problema, esta publicación en su blog, es que no sabemos a quién va dirigida. La otra, uno podía sospechar que iba dirigida al presidente de la Nación y al jefe de gabinete. Estaba bastante más claro. Igual no era una carta. Pero ¿esta a quién va dirigida? Empieza hablando de los medios hegemónicos y de las letras de molde, que hay que explicarle a la mayoría de la gente a qué se refiere. Pero digo, está hablando a los medios. Después parece que le habla a la oposición. Después parece que le habla a la militancia. Pero no le habla a nadie. Entonces, no es una carta. Bueno, es o sí le habla a es todos un diario esos. íntimo, ¿no? Querido No, pero diario, me está pasando yo- esto. Vos no me crees, yo siempre digo siempre lo mismo. Cristina está convencida que ella le habla al pueblo. Claro. Que ella Pero no no le tiene. puede mandar que- carta. Tiene razón, No, no, Adriana. pero estoy hablando de la algo- carta anterior, No, pero el estoy hablando de algo encabezamiento decía real. al pueblo de la Ella- nación argentina. Esta no, Y esto ella, es un poco- es una ella cree bloguera. que le habla al pueblo y que no tiene ninguna interlocución. Y que en esa interlocución tampoco existe Alberto, a quien, como decía antes Mauricio, ella le echa la culpa de la derrota electoral, de la fiesta de Olivo, que tiene razón, que es Y del culpa de ella, acuerdo de- y ahora le va a echar la culpa del del acuerdo Pero incompleto por Si eso- que va a alguien está dejar. como pensando en su bloguera casa, lo ¿por qué hace. hablan tanto de Cristina? Porque te guste, no te guste. Es la que conserva, miren esto, la primera minoría dentro del peronismo. El peronismo siempre dicen los gobernadores e intendentes que se irán de Egipto y cruzarán el desierto caliente, pero no encuentran quien los guíe. Y entonces vuelven a Egipto, porque en Egipto está ella y la faraona y los votos. Por eso seguimos con esto, porque Cristina dijo, me dicen que estoy en silencio, ¿y qué va a decir Cristina sobre el acuerdo con el fondo?
Ah, sí, me están esperando a mí, que se haga cargo la oposición y que se haga cargo el que maneja la lapicera. Pero el que entonces, habló- si nos seguimos hablando de Cristina, es porque todos estamos convencidos que la lapicera la tiene Cristina, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Bueno, Y pero- además, otra cosa, perdón, Lucía, otra cosa es que, digo, no hay posibilidad ni de preguntarle ni de decirle nada, porque ahí en su Parnaso, en donde ella vive, maravillosa, manda cada tanto un mensaje con las palomas mensajeras que es Twitter, para decirnos a ella qué piensa. La verdad que no nos importa qué piensa, pero nos importa que actúa. Ella es este gobierno. Pero además, Mauricio, me el parece... tema del fondo es un tema bien delicado, ¿eh? Yo lo escuchaba recién, Osvaldo. La realidad es que la oposición va a tener que decir qué quiere hacer con el fondo. No te olvides que todo el planteo de los últimos 2 años del gobierno ha sido que la culpa de esto es que el fondo nos prestó 40.000 millones de dólares y lo malgastamos, lo tiramos por la... En la la carta lo basura. vuelve a decir. Bueno, pero está bien, pero digo, alguien va a tener que decirle, o sea, no va a ser, no, digamos, esa tarea no le toca a Milei, digamos, le toca a Juntos por el Cambio. No, Y es un- Alfonso Prat Gay hoy tuiteó, hizo Sí. la historia de qué deuda heredó cuando asumió Sí, el pero- gobierno de Cambiemos Sí, y el Diego, gobierno pero anterior. ahora es el Pero futuro, eventualmente, que- pero, claro. O sea, del pasado podemos decir claramente, Cristina es una mentirosa, no cabe ninguna duda, es decir, dejaron un desastre, aumentó la deuda externa más que nadie, hicieron todo el cuento, está todo bien. Pero ahora, para el futuro, ¿qué hacer con el fondo? Es una responsabilidad de la oposición. En su momento, cuando tuvo mayoría legislativa, ustedes se acuerdan del Grupo A, ¿se acuerdan del famoso Grupo A? Resolvieron volver al 82 móvil. Lo sacaron por Congreso, con la mayoría que tenían, y Cristina lo vetó. Fiel a su costumbre, lo vetó. Pero lo que quiero decir, estamos en un punto de inflexión serio. El Fondo Monetario es bueno o malo. La gente percibe que el Fondo Monetario es malo. Por eso Cristina se sube arriba de su caballo y va con la cimitarra. Alguien va a tener que plantarse y va a tener que decirle, porque si no, no va a alcanzar, y creo que es una buena jugada de la política de ella, con lo que siempre dicen, no había otro remedio, tuvimos que hacer esto, no va a alcanzar con eso. Alguien va a tener que decir realmente si hay que ir al fondo y someterse a ese plan económico o no. Pero ahí hay, Bien, dos, yo, ahí hay dos permítame, problemas, sí. perdóname, hay dos problemas. Uno, primero, una cuestión es quién lo dice primero. Primero lo tiene que decir el gobierno. Y Cristina es el gobierno. Ah, sí, sí. Entonces no puede Bueno. decir, no, si la oposición no dice qué quiere con el fondo, yo no digo nada. Eso es lo que te dice la carta. No puede hacer eso. No, es verdad, Pablo. Primero que te diga ella qué posición tiene Bien. en el acuerdo. Y segundo, yo no sé hasta qué punto, es muy delicada esa línea que separa el apoyo de la oposición al acuerdo con el fondo con el apoyo de la oposición a un ajuste con cogobernar. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera? Bien. Es muy difícil. Yo quiero agradecerle a Pablo por haber venido, a Gracias a Mauricio también. Por favor. Gracias por haber estado en esta primera parte del programa. Y debo decirles que ahí hay un móvil. Ahí, atrás de esa cámara hay un móvil ahí. Sí, hay. ¿Está? Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pero... Porque andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Bueno, ahora la tenemos que reformular esa canción. Mi Está querido cantando Lito Nevia, lo lamento, pero ahora es... Dicen que viajando en un solo pago se fortalece el corazón. Acá tengo... La gente que viaja al exterior no es pobre, seamos claros. Y la clase media tiene muchas opciones dentro del país para el verano. ¿Cuánto Esa valdrá barbaridad una la dijo carpa en González Gesell? Fraga, seguramente. No, Una eso barbaridad era- que dijo No. el macrista de González Fraga. No, eso lo dijo Matu Culfas. Todo suyo. Pucha. No querían Bueno, ser inclusivos. No querían ser eh, inclusivos. Las cuotas es lo más inclusivo que hay. El de ingresos bajos y medios puede consumir lo que consume el que tiene ingresos altos. Para eso sirven las cuotas. Bueno, estás nervioso porque sabés que se viene un enero espectacular. La tapa de todos los diarios se van a ver playas Rebalsa repletas la de gente que Bristol. veranea en la Argentina porque creen el rumbo que le estamos dando al país, porque creen la gestión de Matías Lames. ¿eh? Está muy bien. Se terminó la época de los tilingos que se endeudaban hasta la médula para sacarse una selfie en la Torre Eiffel y dejarnos sin dólares. Con el ratón Tenemos Mickey que en el ahora Magic Kingdom. fortalecer a nuestros empresarios pymes que la vienen peleando como Florencio Aldrey Iglesias. Tenemos que darle la posibilidad
de que se haga multimillonario. ¡Vamos todos a Mar del Plata, carajo! Primero la mesa de los argentinos, de los hoteleros y de los gastronómicos. Está muy bien. Primero la mesa de nuestros amigos. Está muy Así bien. es. Está muy Ahora bien. te toca veranear en Santa Teresita, Bazán. Yo toda la vida me coché, así que no tengo En problema. los hoteles de Cristina se puede vacacionar. ¿Se puede igual. ir a los hoteles Claro. de la Estaría vice? bueno. En Calafate. Ah, sí, por Estaría ahí se bueno. usan, Con previaje puedes sacar. se pueden Podés sacar estrenar ahí las la habitaciones. Claro. Bueno, está Sí. empoderado. Acordate Está que por alguna alquilar extraña carpas razón. ya no quedan carpas, ¿eh? No quedan carpas. No quedan acá. No quedan carpas. Bueno, Hice una consulta la otra vez, me dijeron 400.000 pesos. ¿Qué? Le digo, ¿la estadía? No, el plato de rabas. eso, ¿cuánto vale una raba? Y eso porque estamos poniendo el valor. El plato de los argentinos, las cosas hechas en Argentina, tienen que tener valor. Bueno, está con... Bueno, escúcheme. Le pregunto una... ¿Dylan vive? Dylan, porque en un momento, cuando estaba la sociedad de luna de miel con usted mostraba el perro Collie, de los hijos de Dylan. Después, cuando usted no se habló más del perro, se transformó en Rottweiler. ¿Qué de la vida de ese can? Vos sabés que hoy me levanté, estaba en Olivos y me pilló la pata a mí. ¿Qué? ¿Va a vender? Me pilló la pata. Ah, Me pilló la pata. ¿Que lo confundió con un poste? Sí, no me da bola, no me da bola. Escúcheme, No, bueno, no. ¿cómo, qué Yo va a digo, haber? Cachi, no me da bola, no me da bola. Pero bueno. ¿Va a ir a escuchando Chapadmalal? atentamente. Si va a Chapadmalal, ¿lo va a llevar o no? ¿A quién? ¿A Dylan? No, prefiero llevar a Sofía Pachi a Chapadmalal. A Chapadmalal. Bueno, ¿qué va a haber ahí en la Ahora que cosa se de viene el casa? plan pluganal. Sí. A ver, ¿Cómo? ¿cómo va a ¿Eh? ser? ¿Cómo va a ser el plan? Es que, bueno, ¿qué cosa? ¿Qué tal? Pues la reactivación. Bueno, muy bien. Coso. Presidente. Coso, qué sé yo. Gracias por decirme presidente. Gracias. Sí, Gracias. Estaba escuchando el análisis que decían que Cristina me echa la culpa de todo, decir que soy la Fabiola de Cristina. Es verdad, ¿se acuerda cuando dijo Fabiola ese? Bueno, muy bien. Gracias por esta Bueno, breve un entrevista. abrazo grande, Dieguito. Gracias, Sabés que ¿eh? te quiero mucho. Bueno, adiós. Te quiero mucho. Quiero mucho. Te quiere mucho. Está cándido. Bueno, voy ahora sí a nuestro pequeño living y voy a saludar a Patricia Bullrich. Hola, Patricia, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bueno, pasaron cosas esta semana. Así es. Lo que quiero preguntarte primero es por tu mirada sobre el fallo de sobreseimiento. Hay que ver qué pasa con la Cámara, pero ese primer fallo, OTESUR Los Sauces. Bueno, me parece que lo que estaban discutiendo acá, que es qué dice la causa, cómo está la causa, qué pruebas hay en la causa, no pudimos verlo en un juicio oral y público. Con esta extraña decisión, que ya van 2 veces que se toma, que, digamos, que tenemos una decisión judicial antes del juicio. Entonces, el juicio es el momento, y sobre todo el juicio oral, es el momento, la oportunidad de la sociedad de mirar, de ver, de entender qué es lo que está pasando. Y cuáles son las pruebas que tienen la defensa y los que llevan adelante la causa. Entonces, haber tomado esta decisión antes del juicio es una restricción total y absoluta de la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, digamos, se achicó totalmente y esto genera una sensación de total y absoluta impunidad. La única persona en la Argentina que tiene condena sin juicio es Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, habría 50.000, 60.000, 100.000 argentinos que tienen juicios que les gustaría no llegar nunca a un juicio oral y poder pasar una etapa previa. Bueno, no, digamos. Así como tiene una jubilación especial que va sin juicio, también va sin juicio en las causas de corrupción. Entonces, me parece que esto evidentemente es un privilegio procesal, que también lo tiene en su jubilación, y la base de una sociedad democrática es que los que gobiernan no tengan privilegios. Entonces, yo no quiero venir acá y decir,
yo puedo haber escuchado todo lo que había en esa causa, pero quería escuchar en el juicio oral a ver qué es lo que podía ella aducir respecto a lo que había hecho. Bueno, entonces va a quedar la sensación clara de que esto es un elemento y un hecho más de impunidad que viene sistemáticamente ocurriendo. Yo estoy convencida que la Cámara de Casación va a actuar, porque además había actuado el día anterior. Así que confiemos en la justicia, confiemos en lo que va a decir la Cámara de Casación. Juntos por el Cambio va a hacer alguna acción, lo digo porque, digamos, Graciela Ocaña dijo que iniciarían un juicio político a los jueces que mañana, votaron esto. yo por lo que la escuché hoy a Ocaña en la televisión y escuché que iba a ser un juicio político y también se comunicó conmigo el diputado Jorge Enríquez y me dijo que mañana va a iniciar un juicio político a los 2 jueces que estuvieron en esta, digamos, maniobra procesal, ¿no? En esta cosa escurridiza procesal. Así que va a haber algunas acciones. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio no se ha reunido como para tener la posición oficial de Juntos por el Cambio, pero... ¿Y qué pensás vos personalmente? Por lo de todos los dirigentes, bueno, a ver, nosotros lo que sentimos es que el plan de impunidad va teniendo pasos certeros respecto a la resolución de juicios que, en este caso, no quieren la figura de lavado de dinero. Bueno, un presidente no puede contratar con contratistas del Estado. No puede, está prohibido. Es decir, es algo absolutamente ilegal. Es actuar con una persona que uno favorece en una obra pública. Ya de entrada, trabajar con Lázaro Báez, al que le dieron todas las obras del sur de la Argentina, al que le dieron obras por todos lados, obras que no están terminadas, que se pueden ver, y darle esas habitaciones que nunca estuvieron llenas. Yo recuerdo un dato que en un momento nosotros vimos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el volcán tiró las cenizas durante meses? Sí, que estuvo parado y fue un drama turístico para toda la región. Un drama turístico para toda la región, inclusive llegaban aviones que no podían salir de acá. Y para la gente que vive ahí, más allá de lo turístico, claro. Inclusive llegaban a Aeroparque, aviones que no podían salir porque venían con las alas llenas. Sí. Bueno, en esa época también se usaban las habitaciones. Entonces, es como algo, digamos, era como un ducto, ¿no? Era como un ducto. Ahora, queremos el juicio oral para verlo. No quiere Cristina. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere el juicio oral? No quiere el juicio oral porque el juicio oral es el momento en el que las cosas no se pueden ocultar, ¿no? Cuando uno ve un juicio oral por la televisión, es el momento en que las cosas no se pueden ocultar y que se empieza a entender toda una trama y se empiezan a entender las tramas de las verdades, las mentiras, de las cosas ocultas. Entonces, yo quiero el juicio oral. Quiero que Cristina Fernández de Kirchner sea una persona sometida a la ley como los 45 millones de argentinos. No quiero más coronita para Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, pasando el limpio, más allá de que Enríquez y Graciela Ocaña ya dijeron que iniciarían juicio político, ¿ahí se va a determinar una posición oficial de Juntos por el Cambio? ¿Qué dirías vos como presidenta de PRO? ¿Estarías a favor cuando se junte mañana? Es decir, yo esperaría, ¿qué harías? Esperaría a la Cámara de Casación, porque si la Cámara de Casación revierte el fallo y además... digamos, tampoco me parece que el juicio político deviene de cada fallo, porque si no, entonces el juicio político es un instrumento que se utiliza en cada uno de los fallos. Yo creo que para eso la justicia argentina tiene instancias. Tiene una instancia más y luego tiene siempre la instancia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, creo que es importante respetar los tiempos para ver cómo termina el juicio. Es decir, esto institucionalmente, ¿no? Me parece que es lo que corresponde esperar y además no va a demorar demasiado la Cámara de Casación en tomar una resolución, como sucedió con el caso del memorándum, ¿no es cierto? La carta de Cristina le pidió a la oposición que ejerza la responsabilidad de la representación en el Congreso. Yo estoy re contenta con la carta de Cristina. ¿Por qué? Y porque, a ver, el reconocimiento negado por el gobierno
de un triunfo contundente, de haber logrado el objetivo de haber logrado los 5 senadores. Inclusive dice el mantra, viste, que repetía Juntos por el Cambio en todo el país, que con los 5 senadores vamos a cambiar una mayoría histórica que el peronismo tenía en el Senado desde 1983, lo reconoce de una manera clara. Y ese triunfo federal que tuvo Juntos por el Cambio, con más de 8 puntos de diferencia, que nos marcaron, estuvimos a 3 puntos del número fundamental en la Argentina, que es el número de ir a una elección sin balotaje del 45%, realmente una elección magnífica, está reconocido por Cristina. Segundo punto, ella se basa en que alguien, que nadie sabe quién es, dijo que nosotros queremos que ella se pronuncie. No, lo que dice Juntos por el Cambio es claro. El gobierno es uno. El presidente, vicepresidente, los bloques, ¿no? Los presidentes de las cámaras, el ministro de Economía, tienen que presentar un programa para el fondo. La firma del fondo no es ir al fondo y firmar. Martín Guzmán ya fue 13 veces a verla a la directora del fondo. 13 veces. En las 13 veces, ¿algún argentino conoció alguna de las cláusulas, de los temas, de las cosas que iba a decidir el ministro como plan para presentarle al fondo? Nada, nunca nada. Las 13 veces no sabemos qué fue a hacer. Porque además el fondo hace un año estaba, digamos, en condiciones mucho más favorables para los países, porque estábamos en el momento más álgido, o por lo menos de más miedo de la pandemia. Entonces el fondo estaba más económico, más barato. Ahora sigue, pero no hay un papel. A mí me parece que no sé, que Martín Guzmán va a tomar el té con Georgieva. Y además ahora se va el 1 de enero, se va Georgieva y viene otro. Entonces, nosotros, ¿qué estamos esperando? Que digan qué. ¿Qué va a caer? ¿Ellos qué quieren? Que el ajuste caiga sobre los sectores productivos, los que perdieron en la pandemia, las pymes, los comercios, los que perdieron, los que quieren aumentar impuestos. Nosotros hemos dicho que impuestos no vamos a aumentar, que a la clase media no le vamos a hacer un ajuste. Bueno, a ver, provincias, déficits fiscales de las provincias, ATNs, gasto político que tiene el Estado, que nos empiecen a decir por dónde qué van a hacer. Mientras le pido a mis compañeros que preparen quien quiera preguntarle a Patricia, quiero decirte, bueno, es probable que si suben las tarifas y bajan los subsidios, gran parte de la clase media esté afectada y haya ahí una pérdida de poder adquisitivo. Eso es un ajuste. Bueno, a ver, si ellos quieren hacer de alguna manera un acuerdo para que el votante del Frente de Todos quede liberado y le peguen al votante de Juntos por el Cambio, así lo están pensando políticamente y no qué necesita el país para salir de la crisis. ¿Estás preguntándote o estás afirmando? No, estoy afirmando. Afírmalo. Estoy afirmando. ¿Qué, entonces? Estoy afirmando que ellos están diciendo que están armando un ajuste para los votantes de Juntos por el Cambio. Claro, por supuesto. Quieren decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para, digamos, proteger a nuestro votante, que no le llegue nada, ¿no? Por eso votan la ley fría y entonces las tarifas para determinados lugares son distintas, por eso dicen, bueno, la tarifa social la extendemos, por eso habilitan una jubilación nueva, bueno, entonces hacen un montón de cosas que es gasto. Y después dicen, bueno, ahora tenemos que ajustar. ¿A quién le vamos a ajustar? ¿A los sectores que mueven la economía, a las clases medias, a los que tuvieron sus negocios cerrados? Bueno, no. A ver, las provincias, el gasto de las provincias, el gasto brutal que tiene el Estado argentino, el gasto brutal que tiene las provincias argentinas, que viven solo del empleo público, los ingresos brutos que no dejan trabajar a nadie, los impuestos que van a seguir aumentando ingresos brutos, van a dejar que las tasas sigan. ¿Eso es lo que ustedes quieren debatir antes de acompañar una eventual firma con el fondo? ¿Ese plan quieren ver? Lo que te digo es que si de mí dependiese solamente, yo diría,
La Argentina necesita un recorte del gasto estructural de todas las provincias, de todas las municipalidades, de impuestos sobre impuestos, de sobrecargos, de regulación sobre regulación. Pero entonces, me eso da es la lo que impresión, Patricia, que el fondo no va a pedir eso. Lo que va a pedir es más impuestos, más recaudación y asegurarse el pago. ¿Más impuestos? ¿A quién? Me parece que el ¿A fondo quién? va a Si cada vez paga menos gente, porque no se puede más. ¿Más impuestos, más retenciones? No. ¿Más impuestos a las clases medias? No. ¿Más impuestos a las pymes? No. Nosotros eso no lo vamos a votar, ya lo hemos dicho. Nosotros creemos que la Argentina tiene una capacidad de ajuste en otros lugares y que hay que ir hacia ahí. Y que además la Argentina hay que desregularla, hay que facilitarla, hay que sacarle ¿La política los precios se tiene que escondidos. ajustar? Absolutamente, la política se tiene que ajustar. Andá a cualquier legislatura de cualquier provincia argentina y los sueldos de los legisladores son 3 veces lo de un diputado nacional, 3 veces lo de un senador nacional. Los consejos deliberantes lo mismo. Entonces, el nivel de gasto que tiene la Argentina en la política local, que siempre está, ¿no?, como pacto de silencio, no se sabe nada. Bueno, es inmenso, enorme. Bien. Entonces, muchísimos temas que vos tenés que analizar para que la economía argentina arranque, es lo que vos necesitás. Ahora, Bien. ¿nosotros qué vamos a discutir? ¿Firmar un acuerdo con el fondo? Sí. Ahora, el acuerdo con el fondo no es firmo con el fondo, es firmo con un plan. Ese plan, ¿sobre quién recae? Yo creo que lo que ellos están pensando es sobre nuestros votantes, no. Lo que dice Cristina es que paguen los votantes de Juntos por el Cambio. No. Bien. Eso no va a pasar. Pablo de León. ¿Qué tal? Fue el cumpleaños de una celebración de la coalición cívica en la cual Carrió dio algunas definiciones muy fuertes. Una fue un elogio a la presidencia de Macri, muy concreta, pero una crítica muy dura a Larreta al decir que le horrorizaba la relación de Larreta con Massa. ¿Cómo vivió estas declaraciones de Carrió que sacudieron a Juntos por el Cambio en las últimas horas? Bueno, a ver, es raro, ¿no?, que te inviten a una fiesta y que te digan así las cosas en la cara. Pero más allá de lo amable o no, me parece que Carrió hizo una definición muy clara. Digamos, nosotros no podemos tener relaciones carnales con Massa o con Massa que juega a un juego donde quiere poner a Juntos por el Cambio en una especie de apriete permanente, ¿no? ¿Hay algo así como relaciones carnales con Massa de algún sector de Juntos por el Cambio? No, yo lo que digo es no lo tenemos que hacer. No lo tenemos que hacer. Es decir, Massa siempre juega un papel distinto, trata de jugar un papel distinto. Nosotros acá, Massa es el presidente de la Cámara del bloque oficialista. Él tiene que ordenar su bloque, hacer votar los proyectos que vienen de su gobierno, ¿no es cierto? Y no tratar de generar una tangente de decir cosas que luego, cuando viene la realidad, son totalmente distintas. Después te hace votar impuestos, después digamos, tiene un doble discurso permanente, ¿no? Como le decía Mauricio Ventajita. Entonces, a ver, nosotros tenemos que ser muy serios. Nosotros tenemos 9.800.000 personas que nos votaron. Las 9.800.000 personas que nos votaron por una representación social de profundidad. Nosotros le hablamos de defender la propiedad privada, de bajar impuestos, de mover la producción, de generar, digamos, el fin de los planes sociales y la posibilidad del empleo. Le hablamos de una sociedad que vuelva a tener movilidad y a eso nos tenemos que remitir. Y no tenemos que hacer pactos extraños. Entonces, creo que el mensaje de Carrió de ayer tiende a decir todo acuerdo que hace Juntos por el Cambio es con un contrato moral. Nosotros no nos corremos de una vía, de una idea de país y de una conducta como funcionarios. Bien. Lucía Salinas. Bullrich, le nombro 2 cargos para saber cómo la oposición puede llegar a comportarse en estos próximos 2 años si es que Alberto Fernández juega esas cartas. El Procurador General de la Nación
el jefe de todos los fiscales y el 5º ministro de la Corte, 2 cargos en la justicia por demás importantes. Si Alberto Fernández en esta nueva conformación del Senado insiste en cubrir esos cargos durante este tiempo que le queda de mandato, ¿cómo van a negociar? Bueno, me parece que son cargos importantes y que ahora nosotros tenemos el suficiente número como para que, bueno, en el caso de la Corte siempre lo tuvimos, sean jueces de la ley y no jueces del poder. La condición nuestra es que sean jueces de la ley, tanto el procurador, fiscal, el jefe de todos los fiscales. Es importante que entre en práctica más rápido el sistema acusatorio en el federal en el país, así que se deberá buscar alguien que sea... ¿No Daniel Rafecas, que era el candidato del presidente? Yo creo, digamos, no quiero hacer nombres en este momento, tienen que asumir los nuevos senadores también tienen voz y voto. Me parece que es importante que no adelantemos nosotros posiciones que van a tener que decidir en el Senado, pero creo que en ambos casos lo importante es que nosotros no vamos a votar ningún juez militante, como nos pasó ahora, que ellos metieron jueces sin que nosotros pudiéramos tomar ninguna decisión, porque no teníamos este número mágico que ahora Cristina reconoce que hemos logrado con esa mantra de pelear por los 5 senadores. Osvaldo Bazán. Sí, más allá de todos los problemas que hay a nivel nacional con el tema de seguridad, están las usurpaciones en el sur que continúan y el problema del narcotráfico en Rosario. ¿Qué puede hacer la oposición al respecto ahora con la nueva integración de la Cámara de Diputados y Senadores? Bueno, lo de Rosario, les quiero confesar que estoy realmente preocupadísima. No puedo creer que en 2 años, cuando nosotros habíamos dejado una situación totalmente, digamos, manejable, con un trabajo de inteligencia con jueces y fiscales sobre todas las bandas que había en Rosario, teníamos una tarea permanente y una cantidad, teníamos 3.600 gendarmes, ahora hay 574, imagínense la diferencia. Hoy Rosario está extorsionada, los comerciantes, lo que está pasando en Rosario no ha tomado dimensión nacional. Pero el otro día hicieron cuerpo a tierra en un restaurante. Valieron un restaurante. Pero en un restaurante. Un restaurante. Bueno, es la calle donde pasan a recaudar. Y también hay ahí un tema que hay que decirlo porque es muy importante, porque la política no puede ser corporativa. Hay un senador que se llama Taferri que le han pedido el desafuero porque repartía plata del juego. Ese senador Taferri no le dieron el desafuero. Y primero empezaron por el juego y después viene la lógica que empezamos por el juego y seguimos por el narcotráfico. Y entonces no se pueden escapar. En Rosario, los senadores del PJ, de los distintos partidos, tienen que dar el desafuero para que se sepa cuál es esa trama de relaciones, digamos, criminales entre políticos y jueces, porque también hay un fiscal que digamos, lo han llevado a juicio por ser parte del narcotráfico. Es decir, que el gran problema de Rosario es que ha entrado en las cúpulas. Cuando entra en la política y cuando entra en la justicia, podés perder la provincia, la ciudad. Entonces, y también está pasando en la ciudad de Santa Fe. Es fundamental que desembarque en la ciudad de Rosario un equipo de inteligencia criminal, más de 3.000 gendarmes. Yo hice una propuesta que quizás se entendió mal, que es que los soldados que dejan de ser soldados puedan entrar a la gendarmería, porque tienen 2 años de entrenamiento, pues se van a su casa, los soldados voluntarios. Puedan entrar a la gendarmería, puedan tener esos 2 años, puedan seguir, y entonces ya tenés gente entrenada que rápidamente... ¿Y qué se entendió mal? No, que eran los soldados, que era el ejército. Era la militarización. No. Famosa que siempre se dice, no es militarizar. La ley no lo permite. Claro. La ley hoy no lo permite, como sí en Chile está permitido. Eso en Rosario. Alerta rojo total en Rosario. En el sur, la situación es de un cansancio social total, ¿no? Vimos a los gauchos salir en defensa propia.
como en el Far West, con los látigos a correr a los que estaban rompiendo la ciudad del Bolsón. A ver, eso no puede pasar. Es decir, vivimos una sociedad sin ley. Es urgente que el gobierno en el sur y en la ciudad, en Rosario y también en Santa Fe, porque esto va a empezar en el conurbano, si no nos apuramos rápido en Rosario. Va a seguir por Moreno, va a seguir por Merlo, va a seguir por San Martín, va a seguir por todos lados. Entonces, es fundamental que vuelvan a una política clara contra el narcotráfico, de firmeza, de poner todos los recursos ahí, y en el sur que se arme un acuerdo entre las 3 provincias y el gobierno nacional para hacer un control estricto de la zona y caer contra los violentos que destruyen todo, que destruyen propiedades, que usurpan tierras. Hay que terminar con eso de una vez. Bien, Patricia Bullrich, muchísimas gracias por venir hoy. Muchas gracias. Bien, y ahora si ustedes me acompañan, vuelvo a base y quiero retomar, pero de otro modo, las medidas sobre el fin de las cuotas para turismo en el exterior, que en realidad, como todos sabemos, son síntoma de que algo más fuerte no funciona y es la escasez de dólares, que son vitales como la sangre en un sistema circulatorio para hacer funcionar la economía, porque vos, seguramente cualquier cosa que compras en la creencia de que es nacional, tiene un componente importado y aquel que lo fabrica tiene que pagar, necesita dólares también. Ahí hay una gran discusión. Está con nosotros Miguel Kigel, economista. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué entendés que está ocurriendo después del anuncio de las famosas cuotas turísticas para el exterior? Para mí el problema es muy simple, no hay reservas. Cuando las reservas son pocas hay que empezar a racionarlas. Y primero le tocó a algunos importadores. Vos mira para acá, acá. Perfecto. De repente estamos en una mesa. Perfecto, bueno. Ahí está. Primero fueron los importadores, hoy en día los autos no entran, tenemos millones, hay cápsulas para café, digamos. ¿Y a quién le va a tocar? Y tocó a los que pagan los pasajes, lo cual dice, bueno, si hay pocos dólares, ¿tiene sentido que el país los gaste en viajes al exterior? Y te dicen, no, vamos a hacerlo en la producción. Y bueno. A propósito de eso, quiero mostrar, porque es exactamente esa el pensamiento, las frases de Matías Culfas al respecto. Esto fue en Radio Continental, ahora lo vamos a ver, en donde justamente lo que plantea es que ante la escasez de dólares, Argentina, según él, tiene que priorizar la reactivación. Estas son palabras del ministro Culfas, en relación donde ante la escasez hay que elegir dónde, como si el turismo no fuera también un motor de la economía. Ya que la clase Quien media se tiene quiera ir, opciones para viajar en el país. absolutamente, quien se quiera ir al exterior que lo haga, pero que se lo pague. Yo agrego taca-taca. Bien, Sí. otra más. Siempre se lo pagó. Bien. Dice así, la gente que viaja al exterior no es pobre, seamos claros, y la clase media tiene muchas opciones dentro del país para el verano. Y acá vienen las frases que tienen que ver con la mirada económica de estas medidas. Ahora lo van a ver. Dice así, estamos en un escenario de reactivación y acá está la cosa. Tenemos que priorizar que continúe. Lamentablemente hay algunas medidas que pueden caer un poco antipáticas y acá viene la resolución de este concepto y tiene que ver con ir administrando un desequilibrio, y acá está, en el balance de divisas y que no falten productos, que la Argentina necesite. Ahí está un poco la esencia, vos lo planteabas, Miguel. Bueno, faltan productos. Creo que no es sorpresa para nadie. Si alguien quiere comprar un auto, no hay autos. O sea, una cubierta es un dolor de cabeza. Entonces, faltan productos en la Argentina. Y el problema es que, digamos, hay que entender que esto es consecuencia de una mala política cambiaria y monetaria, digamos. No es que vino así como del cielo de un día para el otro, se acabaron los dólares en la Argentina. Los dólares se van acabando porque hay un tipo de cambio que no alcanza para la Argentina. El Banco Central defiende un tipo de cambio de 100, el paralelo está en 200. Obviamente que si uno puede comprar dólares a 100, lo va a comprar.
Y si lo puede vender a 200, lo va a vender. Eso genera un montón de, digamos, de ilusiones, de vericuetos porque hacen las empresas o la gente, o buscan, por ejemplo, durante un buen tiempo el Banco Central fijó un tipo de cambio paralelo más bajo. ¿Y qué pasó? Todos los que podían comprarlo, lo compraron, obviamente. Entonces, acá lo que hay que hacer es empezar a sincerar la situación, que no se puede hacer por un día para el otro. Por eso, no porque se yo te iba a puede hacer. decir, todo el mundo está de acuerdo en hay que sincerar, pero en 3, 2, 1, ¿quién es el primer sincerado? Porque cuando ya estás en 50 de pobreza, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace tan quirúrgicamente eso? ¿Qué No, se puede la verdad hacer? es muy difícil. Yo no he Claro. visto cosas quirúrgicas, no he visto una buena solución quirúrgica, pero tampoco se puede esperar a que la solución venga por el mercado y que un día se acaben los dólares y el tipo de cambio se vaya a cualquier lado. O sea, hay que buscar ese equilibrio. Devaluación sin programa es una locura. ¿Ok? Si el gobierno mañana dice, bueno, ahora voy a devaluar para que realmente que los dólares vayan a donde tienen que ir, y bueno, seguramente va a ser un desastre porque no hay un programa económico, no sabemos si hay un programa con el fondo, no sabemos nada en este momento en ese sentido. Creo que hay que esperar un programa, a partir de ahí empezar gradualmente a resolver el tema, con mucho cuidado de los más vulnerables, no hay ninguna duda de eso, pero seguramente, digamos, el país, algún costo va a pagar por haber mantenido estas políticas, porque no es que el gobierno no ha hecho nada, el gobierno, en vez de facilitar la transición, desde mayo en adelante devaluó al 1% cuando la inflación era casi 3 o 4. O sea, durante todos estos meses lo que hicimos es hundirnos más en el pozo. Ahora, Bueno. una pregunta, Miguel, porque digo, el ministro Guzmán dice no lo vamos a devaluar, en una cuestión más para quedar bien con las distintas salas del Frente de Todos. Y Cristina, en la carta que estuvimos charlando, también está avisando, yo no voy a apoyar medidas de todo esto. Pero está claro que vamos a una devaluación. ¿Tiene otra herramienta el gobierno más que no hacer una devaluación bastante profunda? Lo que tiene básicamente es tratar de hacer lo que la devaluación sea lo menor posible y lo más gradual posible. Lo que habría que tratar de hacer por todos los medios es de bajar el paralelo, pero la verdad es que hasta ahora el paralelo viene subiendo. ¿Por qué? Porque en vez de frenar la emisión monetaria inyectaron un montón de pesos y esos pesos la gente no los quiere, le queman en la mano. ¿A dónde van? Bueno, al dólar. No, pero también van al consumo, que es religioso, y bueno, a todo el mundo le gusta consumir. También. Y el kirchnerismo, digamos, gran parte de la esencia y el éxito de algunos años del kirchnerismo fue que se consumía, ¿no? Entonces, ¿cómo haces con eso? Lo que pasa es que si se inyecta pesos hoy, como es muy difícil aumentar la oferta, porque no hay insumos, esto que estamos hablando, como los dólares no alcanzan, no se puede consumir, no puede aumentar la oferta, entonces, ¿qué pasa? Hay más demanda, menos oferta, suben los precios. Y mucho de eso se va a inflación, o sea, algo se va a consumo, no es que nada va a consumo, Ahora, pero mucho se va a inflación. Toda la solución siempre es, bueno, hay menos dólares, pero vamos a repartir menos dólares. Nunca la solución es ir a buscar más dólares, digo, conseguir más dólares. Obviamente, en un momento hubo muchos episodios en la Argentina que entraron dólares, incluso en la convertibilidad, si uno se acuerda, que es un sistema de tipo de cambio fijo, que se lo critico muchísimo, entraron muchísimos dólares. En los primeros años de Macri entraron muchísimos dólares. Y incluso en la primera época de los Kirchner, del gobierno de Néstor, entraron muchísimos dólares. Ahora, con un riesgo país de 1.800 puntos, con una situación en la que todo el mundo sabe que acá la cosa está insostenible desde el punto de vista cambiario. Que el Banco Central te pone cada día nuevas normas, porque no es la única que puso esta. Va poniendo cada día otra y viene más. No es que terminó esto, va a venir más. Y bueno, la gente no trae dólares. Si la única solución es restringir cada vez más. Digo, ¿por qué no se...? Algo que uno creería que es básico, como por ejemplo, liberar la exportación de carne. Bueno, que escuchen al amigo Alberto Fernández, que dijo es una puerta giratoria. Si yo cierro la entrada, cierro la salida. No hace falta ni siquiera buscar a Samuelson. Claro. Busquémoslo ahí. Claro, es exactamente eso el problema. El problema es que para que entren los dólares hay que hacer muchos cambios en la economía. Muchos cambios. Y la verdad que no se están haciendo. Bien, supongo que hay cosas medio inevitables y hay cosas evitables. Si tuviéramos una planilla con cosas evitables y vos pudieras decir, mira, estos ítems se podrían empezar a cambiar, ¿cuáles son? Bueno, por empezar, habría que empezar a depreciar más rápido la moneda. Digamos, uno pensaba que hasta las elecciones uno entendía por qué el gobierno devaluaba al 1% cuando hacía falta 3 o 4. Pasaron las elecciones y se sigue devaluando el 1%. ¿Por qué? ¿Para qué? Segundo... Te contesto, a ver, pero yo me pongo el sombrero para hacer crecer la conversación y te digo, así
con esta velocidad de actualización del dólar oficial, 3,5 de inflación. ¿Qué pasa si le das gasolina al oficial? ¿A cuánto se te va? Bueno, pero escuchame, la inflación es como poner a Feletti y decir yo controlo los precios, entonces con esto bajo la inflación y hay que controlar más precios. La solución no pasa por controlar precios, por devaluar menos. La solución, o sea, en ningún lugar del mundo se piensa que la inflación es un problema del secretario de Comercio. O sea, nadie, es una cosa argentina nomás que se nos ocurrió que el secretario de Comercio es el responsable de controlar la inflación. En todo el mundo es el Banco Central. Y el Banco Central la tiene que controlar, pero con realismo. Porque si yo para bajar la inflación te genero un agujero en las reservas y freno la economía por otro lado, no me sirve. O sea, hay que empezar... Por eso acá hace falta mirar el todo. No puedo mirar solamente esto. Sincerar el tipo de cambio oficial, ¿en qué nos repercute en la diaria? ¿En qué nos repercute a nosotros? Porque dice, bueno, lo empieza a sincerar de a poquito y todo eso, pero con el ritmo de inflación, el año que viene quizás más cerca de 60 que de 50, digo, esto tiene que tener alguna cuestión de resolverlo. Es costoso, no lo voy a negar. Es costoso, ha sido costoso históricamente en la Argentina, es más que en otros lugares del mundo, porque otros países devalúan y no pasa nada. O sea, Brasil, Chile, Colombia... Uruguay devalúa, para Uruguay menos. Y la verdad que los precios no se enteran. Acá sí se enteran y en 30 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué es esa diferencia? Porque acá hay una cultura no inflacionaria, de mirar el dólar. Todo el mundo mira el dólar, todo el mundo cree que el dólar determina la inflación. De hecho, Diego me está diciendo que si yo devalúo voy a tener más inflación. Yo devalúe menos desde mayo a ahora y la inflación Yo no bajó digo que poquito. eso va a pasar, lo que digo es que todo el mundo mire, yo acuerdo con vos, que todo el mundo mira el dólar y hace cobertura. Cobertura es aumento para cubrirme. ¿Qué Exacto. Entonces va a haber aumento de precios, sobre todo si hay un salto. Si es gradual, se mira menos. Es verdad. Los saltos son los problemas. ¿En qué países hay esta duplicidad de cambios? Porque estamos hablando del oficial y del paralelo, pero hay un montón de un rango de dólares. Sí. Básicamente hay dos, o sea, oficiales paralelos. Después tiene un montón de mezcla porque el gobierno se le ocurrió poner una retención acá o un precio controlado en el otro lado. La verdad es que hubo un tiempo, en los 80, en los 70, que muchos países tenían este tipo de sistema. O sea, casi todos los países emergentes, que ya hoy llaman emergentes, tenían muchos tipos de cambio. Con el tiempo se dieron cuenta que no funcionan. Los fueron eliminando y Argentina también lo había eliminado. O sea, entramos como entraron todos. Hoy vas a cualquier país de la región y no encontrás esta locura de tantos tipos de cambio de los turistas teniendo que venir con dólares a la Argentina para poder cambiarlos. Yo creo que lo que pasó es, de nuevo, un gobierno que no sabía qué hacer, se vio sobrepasado por la realidad, encontró una solución temporaria, que era poner los controles cambiarios. Esa situación temporaria se volvió permanente. Y hoy yo creo que los países que tienen tipo de cambio así múltiples, hoy son países como el Líbano, que está destrozado, como Venezuela, que está destrozado. No hay muchos más, ¿eh? No hay mucho más. Bueno, está con nosotros Franco Rinaldi a propósito de la transitoriedad de las medidas. Gabriela Cerruti lo dijo el otro día, esto es transitorio. Asocien libremente la palabra transitorio a lo que ustedes quieran. Ya saben que nada es transitorio en este tipo de cosas en la Argentina. ¿Cómo reaccionaron las compañías aéreas, Franco, a 72, 96 horas de los anuncios? ¿Y cómo imaginás que puede evolucionar eso? Paquetes turísticos también al exterior. Bueno, hola Diego, hola para todos. Bueno, obviamente con mucha angustia, te diría, ¿no? Si es que cabe el término angustia en lo que tiene que ver con la programación empresarial y de activos tan importantes como son los aviones y como es una compañía aérea. Yo digo, en términos generales, la República Argentina ha hecho todo mal en materia aerocomercial desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández, avanzando hacia más restricciones, y lo que vemos es que efectivamente, como lo que explica Miguel, hay un problema estructural que el gobierno ha decidido o no ha podido resolver. Empieza a darle, como al enfermo le da aspirinas, que le calman el dolor pero no lo curan. Y entonces lo que tenemos ahora es una situación, yo no tengo ninguna duda que la decisión de poner este parate a las cuotas y la transitoriedad de la medida es una obra de Cristina Fernández de Kirchner. Ella es la que piensa este tipo de cosas. Esta es su cosmovisión, esto es lo que ya hizo en el 2015 y ahora lo hace.
y ninguna empresa le puede creer. Digamos, esto es lo más importante, Diego, ¿sabes qué es? Que rompe la confianza. Rompe la confianza entre el sector aerocomercial y este gobierno. El sector aerocomercial en la Argentina, olvídense que se recupere hasta que termine este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. No se va a recuperar más, porque hace 15 meses, 16 meses, que las compañías se enteran por los medios de comunicación si van a poder volar o no van a poder volar. Pero esto es por... Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Pero esto es por una... ¿A qué atribuís que ni siquiera la comunicación sea clara? A una cosmovisión. Yo te digo ¿Pero cuál es la cosmovisión por la cual se enteran por los medios? La cosmovisión es que cuando tengo un problema restrinjo. Cuando tengo un problema avanzo sobre las libertades. Cuando tengo un problema prohíbo. Es como un acto reflejo. Pero no yo te aviso, te voy a restringir, no te aviso antes, mira, vas a leerlo en los diarios, vas a verlo en la tele, pero te tengo que restringir. O sea, ¿no hay un aviso antes? Bueno, un gobierno... No es lo principal, pero digo, también muchas veces se dijo esto. Hay algo medio folclórico que circula que es, también el kirchnerismo es un cómo, ¿no? Es como, no importa, digamos, más allá de si te gusta o no, a dónde te llevan, es cómo te están llevando, ¿no? Es como algo de los modos. ¿Vos creés que está eso afectado por la cosmovisión? Sí, yo absolutamente. Lo que me da la impresión es que al gobierno le parece que el tema comunicacional, incluso intragobierno, es algo accesorio. Es accesorio, es un detalle. ¿Pero te parece que el problema es comunicacional? En el léxico comunista es un epifenómeno, Está claro, ¿tenés números, digamos, si desagregás los efectos de la pandemia, que seguramente fueron catastróficos? ¿Cuánto en el tiempo de más normalidad podría haber sido? ¿Cuántos volaron y cuántos podrían haber volado? Para saber si se achicó. No, lo que te puedo garantizar, estuve revisando los datos que conversamos el otro día y efectivamente el PAX, digamos, la cantidad de pasajeros transportados internacionales en septiembre, que se supone que es un mes que ya la Argentina comenzó a abrirse, es el 89% menos que en septiembre de 2019. El 53%... ¿Pero a qué atribuís eso? Pues yo te podría decir, la gente quedó con miedo, viaja menos, la vacuna, Estados Unidos no entra con Sputnik. Tiremos sobre la mesa todos los ítems. Te cuento, el otro día me consulta una colega del diario La Nación porque me dice, mirá, escúchame, necesito tu opinión porque estamos mal con los precios de los pasajes. Los precios de los pasajes internacionales son una locura de caro. Y le dije, bueno, ¿sabés qué? Me dice, comparado con los prepandemia. Yo, ¿sabés qué pasa? Que antes de lo que se llama la prepandemia, en la Argentina no tenías el 30% del impuesto solidario, el 35% de la ganancia, el aumento del DMT, que es un 7% sobre la tarifa. Todo eso aumenta la tarifa, por eso la tarifa es mucho más cara. Y también porque hay menos oferta. Y también que, a ver, no, lo que te dice Adri. No, obviamente que la recuperación de la demanda es una recuperación que está por debajo incluso de algunas proyecciones previas, y esto tiene que ver con algo que está pasando en el hemisferio norte, con las vueltas a algunas restricciones, con el terrorismo sanitario de vuelta para que la gente se vuelva a quedar en casa. Y efectivamente, como hablábamos el otro día, la crisis tiene un peso y obviamente al haberse achicado la demanda, las compañías han bajado enormemente la oferta. Y eso hace que los tickets, cuando se empieza a recuperar un poquito, los tickets siguen siendo más caros. Pero yo te cuento una cosa, Diego, y para todos los que nos están viendo en casa. La compañía aérea alemana Lufthansa, durante meses, para no levantar la ruta entre Frankfurt y Buenos Aires, estuvo viniendo con un Jumbo, con un Boeing 747, que tiene más de 400 asientos, y venía a veces con 53 asientos ocupados, 80 asientos ocupados, 100 asientos ocupados. Eso no es viable. Sustentable. No es viable. No es sustentable, no es sostenible en el tiempo. Ahora, ¿cuál es la cosmovisión que tiene el gobierno en relación a esto? Bueno, eso puede esperar. Lo importante es aerolíneas. Ahora, esto llegó a un grado, creo yo, de desacierto y yo creo que hay un default administrativo de la Administración Nacional que es monumental,
en el cual Aerolíneas Argentinas, hasta el jueves a la noche, estaba vendiendo pasajes al exterior en cuotas. Absolutamente. Vuelvo a vos en un ratito. Miguel, el acuerdo con el Fondo Monetario, todo el programa tomamos también, o gran parte del programa, la carta famosa de Cristina, en donde dice, así que se están fijando si yo estoy en silencio o si hablo en relación con el acuerdo con el fondo. Fíjense qué opine la oposición. Primero, que fue la que contrajo la deuda con el fondo y ahora que es mayoría. Y además la lapicera la tiene el presidente, Alberto Fernández. ¿Qué decís vos de ese acuerdo? El acuerdo con el fondo es, yo creo, hoy una necesidad para la Argentina. No acordar con el fondo implicaría entrar en atrasos, o sea, seríamos el único país del G20, que es este grupo de los países más importantes del mundo, donde está Argentina, estaría en default. Yo no sé cómo Fernández, y son todos los principales accionistas, y no sé cómo iríamos a una reunión, mirar a la cara en los ojos a esos países cuando el país está en default. Pero lo más importante es que Argentina tiene que volver a crecer. Argentina tiene que empezar a preocuparse por la pobreza, por lo que vos mencionabas, por los vulnerables, por generar empleo, por ser un país vibrante de vuelta. Y la verdad es que el riesgo país está en 1.800 puntos. La situación es muy complicada. La inflación en 50, la pobreza en 50, el mismo producto que hace 10 años. Y la verdad que, ¿cómo se crece? ¿Cómo salimos de este atolladero, digamos? El fondo no es recetas mágicas, pero el fondo lo que puede hacer es un poco apoyar un programa, si Argentina pone un programa sobre la mesa, y con ese programa dar plata y empezar a cambiar esta dinámica, porque la dinámica es cada vez más inflación, más brecha, más riesgo país. ¿Cómo dar más plata? Esperen. ¿Cómo sería dar plata en el sentido de que primero nos puede dar algo de plata. Primero, claro, para que no entremos en default. O sea, la plata que nos da para que le paguemos. ¿Cuánto hay que pagar en los próximos meses? Hay que pagar, si recuerdo bien, son $1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares en diciembre, 700 millones en enero, 2.800 en marzo y en total 18.000 millones. Pero esa plata no está, está claro que no está. No está. Bien, ni la ¿y qué podemos se conseguir. hace? ¿Qué le decís al fondo? Refinanciame, ¿cómo se arma eso? Yo quiero, dame un programa, acordemos un programa que es lo que Guzmán está hablando hace casi 2 años ya. Guzmán subió con el mandato de hacer un programa, va al fondo y no hay nada todavía, no hay nada. ¿Puede obtener un periodo de gracia el país, como dicen algunos que se busca hasta el 2024? No hay precedente. O sea, a ver, nosotros no somos un país de los pobres que hay que ayudar, no somos Etiopía, no somos un país así de un ingreso bajo. Con más de 40% de pobreza no somos, aún así, lo suficientemente pobres como para que entrar en un plan de estas características. No, porque lo que miran es el ingreso per cápita. Argentina debe tener un ingreso per cápita de más o menos 8 o 10 mil dólares per cápita, que es contra países que tienen 1.200, 1.500. Esos son los países pobres. Pero Alberto Fernández lo dijo el día que perdieron las elecciones, o que perdieron ganando, como dicen ellos, que Argentina ya había crecido un 9%, que a fin de año el crecimiento del país, de la economía del país va a ser aún mayor. ¿Qué números están mirando entonces? Los pobres siguen estando, digamos. No es que se acabó la pobreza en Argentina, crecimos 9% y casi no bajamos la pobreza. Crecimos 9% y no se generó empleo formal. Esto es un crecimiento más un rebote raro, del año pasado. Claro. Ahora, el gobierno muchas veces atribuye esa falta de crecimiento a la deuda. Ahora, ¿entendí mal o usted dice que el país podría estar creciendo y desarrollándose económicamente más allá de estos vencimientos? ¿Dónde se rompe ese argumento del gobierno que siempre, de hecho, en la carta si pagas, se usa, no crecemos porque tenemos que pagar deuda? A ver, primero, si uno mira cualquier país del mundo, prácticamente cualquiera, tienen deudas que son el doble, no digo el doble, pero que son mayores que Argentina. Uruguay, Brasil, Colombia, cualquiera, mira, de esos tienen más deuda que Argentina. Tienen algunas ventajas, que es que tienen mercado de capitales, que miembros de este gobierno destrozaron la década pasada. Tienen moneda, con lo cual pueden financiarse más fácil, pero no es un problema de solvencia, es un problema de empezar o sea, no es que tienen más deuda, sino que tenemos que lograr la capacidad de que el mundo nos crea, el mundo nos refinancie. Ningún país paga su deuda, todos los países lo refinancian. Y cuando los países crecen, sobre todo países emergentes, se endeudan porque no tienen suficiente ahorro. ¿Cómo financia la inversión Uruguay, Chile? Endeudándose.
Lo que pasa es que es un endeudamiento sano, con un déficit fiscal chico. Entonces no es la deuda el problema es el déficit fiscal, el problema es la inflación, el problema es el riesgo país, el problema es, digamos, los impuestos, es la falta de empleo formal. Esos son los problemas que tiene que resolver Argentina. Y si resuelve todo eso, la deuda no va a ser, nadie va a hablar del tema. Bien, me permiten, tengo un móvil, ya voy con vos, Osvaldo. Atención, tengo un móvil, ¿nos estás escuchando? O no sé quién está. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Absolutamente. Buenas noches, Seyman. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué se hizo? ¿Un lifting? Ahí está lisito, ¿eh? Sí, como la semana pasada estaba esperando las imitaciones, pero no vinieron. Es verdad. Hoy me preparé, vino. me maquillé con todo. El original pidió por la imitación. Eso es todo un logro, está muy bien. Bueno, antes que nada le advierto que si quiere que esta charla fluya amablemente, omita siquiera mencionarme la variante Omicron, ¿queda claro? No voy a mencionarla. No me interesa en absoluto perder el tiempo hablando de la cepa sudafricana, camboyana, de Madagascar o toda esa agenda de los infectólogos que ya quedó desactualizada. Ya perdimos demasiado tiempo, Diego. Basta de seguir como ovejas la agenda progre del primer mundo. No, del Consejo de Infectólogos. Usted los quiere muchísimo a los infectólogos. Un día lo van a invitar. Absolutamente. Para Navidad los voy a invitar. Los voy a invitar a cenar para Navidad. Sí. Si tuviera a Pedro Cana ahí, ¿qué le diría usted? Haz el Viteltoné, dale. Hacé algo positivo en tu vida. Hacé algo positivo en tu vida. El Viteltoné, porque también con Pichín. Y no digas, no coman el Viteltoné porque se van a morir, basta. Hacelo y callate la boca, servilo. Serví para algo una vez. Bien. Copiemos las cosas positivas de Estados Unidos, la defensa de la propiedad privada, el libre mercado, el amor por el capitalismo. Para progresismo, berreta, ya tenemos de sobra acá. No nos hace falta importar nada, Diego. Y disculpe si levanto el tono con vehemencia, pero estoy muy preocupado porque todo es un caos en la Argentina, anomia absoluta y exorbitante. No hay un plan. Y ahora nos quieren hacer creer que la falta de dólares es culpa de la familia que se van a pasar unos días a Miami. El otro día lo escuché a Culfa y tuve que mirar al cielo para pedirle perdón al doctor Menem. Una estupidez. No hay dólares porque este gobierno castiga a los exportadores y persigue al capital con un nuevo impuesto cada 15 días. No por llevar a la nena a conocer a Mickey Mouse. Bueno. Muy bien, Miguel Ángel. Claro, échale agua. Está clarísimo, échale agua. Bueno, muchas gracias. Un saludo al Papa Francisco que lo nombró a Guzmán ahí como asesor de no sé qué. El rey del pobrismo premió al empobrecedor número 1. Estamos bárbaros. Ahí está muy bien, muy bien. Miguel Ángel contundente. Hablando de crecer, de abrir rutas, de no abrirlas, ¿qué pasó con el Palomar? Finalmente eso sigue con una faja de clausura, ¿no es cierto, Franco? Sí, absolutamente, desafortunadamente. Sabéis que hace muy pocas semanas estuve en el Palomar con distintas organizaciones, algunos amigos del museo, del Palomar, conversando y dando una charla ahí frente al aeropuerto del Palomar, en una plaza pública, contando un poco lo que fue el Palomar como experiencia y cómo eso quedó devastado por una decisión estrictamente política de cerrar un aeropuerto que le daba mucha vida a la zona, que daba muchos empleos, que generaba puestos de trabajo y que además facilitaba y democratizaba el avión, el acceso al avión. ¿Te acordás que la otra vez cuando hablamos acá, yo te decía que una de las cosas escandalosas que sucedía con Aerolíneas Argentinas es que como una aerolínea subsidiada por todos nosotros, por los contribuyentes, todos pagamos por un servicio que casi nadie accede. Y que eso es de lo más injusto que hay. No se me ocurren cosas más injustas que esa. Y una de las cosas que había hecho buena el Palomar como política pública era que había bajado mucho los precios, aumentado la competencia y permitido que un montón de gente que nunca había volado pueda volar. Eso se podía haber hecho mejor, más eficientemente, más técnicamente. Sí, siempre hay cosas para mejorar. Pero eso era algo muy bueno, no solo para la zona, no solo en términos de generación de trabajo, sino en términos de mejor acceso de los pasajeros al avión. En el primer mundo no.
en Brasil, en Colombia, en Chile, vuelan 2 veces, 3 veces, 5 veces más que nosotros. ¿Por qué crees que el gobierno hizo eso? Política, decisión política. ¿Pero en base a qué? ¿A quién benefició? ¿A quién, porque sabemos Bueno, a quién perjudicó. siempre un ojo está torcido y el otro más o menos que permanece derecho, Osvaldo querido, es el que dice, bueno, hagamos cosas para favorecer aerolíneas. Hemos dicho acá una y otra vez, con evidencia, con los datos, digo, yo no soy neutral, pero estos son datos objetivos. Aerolíneas Argentinas pierde cuando tiene competencia. Entonces, cuando vos le sacás la competencia a Aerolíneas Argentinas, lo que sucede es que de alguna manera la estás beneficiando. Bueno, Entonces, estamos subvencionando una empresa que hace que los argentinos no puedan volar. ¿Perdón? Estamos subvencionando una empresa que hace que los argentinos no puedan volar. Bueno, Aerolíneas Argentinas en el 2020 perdió más que todo el 2019. Y en el 2020 9 meses estuvo en tierra. Claro. Bien, Franco, te agradezco muchísimo que Por hayas favor, el venido agradecido soy hoy y a Miguel también. Gracias. Bueno, acá estamos. ¿Cuándo se sabrá, Lucía, cuándo tiene que fallar la Cámara en relación con las causas Otesur y los Sauces? En principio, a partir del viernes comenzaron a correr 10 días hábiles para que el fiscal Diego Velasco presente su apelación. Hay una querella también, la UIF, que se supone que podría apelar igual, sabemos que no lo va a hacer, porque aparte decidió no acusar en otras causas que incluya a Cristina Kirchner. Con lo cual, dentro de 10 días, el fiscal presentará la apelación y ahí el tribunal tiene que habilitarlo para que ya todo se vaya a la Cámara de Casación. El dato es que la Cámara de Casación tiene otra cosa que resolver. Esa misma sala, la sala 1, que es si el juicio del pacto con Irán se va a hacer o no. Porque esa apelación también quedó radicada en esa sala. Entonces, antes de resolver si Otesur y los Sauces va a ir a juicio, la misma sala va a tener que decir si Cristina Kirchner va a enfrentar un juicio oral por el pacto con Irán. Los plazos indican que lo más factible es que lo primero que se resuelva es el pacto con Irán y hay que ver si Otesur y los Sauces no queda para después de la feria judicial de verano. Bien, cronoterapia, así lo llamaba Carlos Claro. Fait, el tiempo corre. Muy bien, tenemos el gusto, vamos a saludar a Miguel Wiñaski, que va a estar con nosotros en 3, en 2, en 1. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un abrazo a cada uno de ustedes. Teníamos Déjame ganas de... Sí. No, te digo una cosa antes de charlar. Es mi segundo encuentro en el día con Osvaldo Bazán. No piensen mal, ¿eh? Osvaldo Bien. no lo sabe. La segunda dosis. ¿Qué pasó? Di un seminario sobre Truman Capote y había unos audios extraordinarios leídos por vos sobre Truman Capote, Osvaldo. No, muchas gracias. ¿Quieren? A ver, sigan por privada, digamos. Si están, sigan ustedes Después seguimos por privado, sí. Miguel, es un gusto charlar con vos. Ya estamos en un ratito cerrando el programa, a modo casi, te diría, de balance. Y de una semana yo abría el programa diciendo que en pocos días el país se hizo más chiquito, menos igualitario, porque las cuotas son igualan a los de menos, los de medio y los de altos ingresos. Y también un país que si se confirma, la Cámara lo confirma, bueno, va a ser más injusto y más impune. ¿Cómo cambió en los últimos días la Argentina? Definitivamente. Y también en estos días tiraron 8 bombas molotov contra Claro. Sí. Claro, entonces tenemos violencia. Ojo, la violencia de los anarquistas, si es que fueron ellos, tiene una lógica. Hay agentes de radicalización. Ahora lo uno con lo de Cristina. ¿Qué son los agentes de radicalización? Generar un clima, en este caso antimedios, ¿no? Que en la cabeza de algunos suena como piedra libre. Ahora, ¿qué sucede? Si quien lidera, quien tiene el poder, va por afuera de todas las reglas de la justicia, se saltea lo que nadie puede saltearse, que es un juicio oral, con con una cantidad de pruebas abrumadoras. Cada uno Lucía, por supuesto, lo sabe, pero cada uno de nosotros lo sabe. Bueno, entonces hay otro mensaje, un agente de radicalización. ¿Qué es la radicalización? Y yo voy por afuera de la ley. Es la anomia. Ojo con esto, realmente, algunos hablaron de golpe institucional. Bueno,
es una trompada, digamos, a lo que es la institución jurídica. Entonces, somos realmente víctimas y estamos sometidos a una profundísima injusticia. Y hay algo curioso, digo, al gobierno no le importa, al gobierno le importa, vos perdiste, Alberto, ¿no? Le dice Cristina a Alberto. Alberto dice, yo no perdí, inclusive gané y voy a llenar la plaza y lo voy a celebrar y ganamos y no sé, y viva Perón. ¿Viste? Mientras tanto, todas las otras variables son terroríficas, ¿no? Bueno. Sí. No, y la agenda, hace un rato hablábamos con Pablo de León y demás, esta agenda, por ejemplo, los intendentes, algunos de ellos se sienten acreedores porque creen que suavizaron la derrota, que podría haber sido muy pronunciada y fue de 1,5, y entonces están peleando para que se les brinde la oportunidad de ser renovados en sus intendencias, es decir, que tengan una reelección más. Eso es una agenda que no es lo que las urnas están pidiendo. Pidieron exactamente lo contrario y además es una restricción sobre la democracia que requiere ampliarse. Porque cuando tendencialmente buscas la perpetuidad, y este es el precio de los intendentes. Yo te doy, te junto, te lleno urnas de 1000 maneras, yo sé cómo hacerlo, a mí me das perpetuidad. Se achica la democracia. Entonces, este es un proceso muy grave. No solamente tenemos la pauperización económica, perfectamente explicaba Miguel Kigel, la demolición del sistema aerocomercial. Además, hay un empobrecimiento profundo del sistema de las libertades públicas. Pero hay una persona que está fuera de eso, que queda libre de toda culpa y cargo, lo cual está generando un grado de indignación que yo no sé si están evaluando, digamos, quienes gobiernan. Pareciera que no, pareciera que están jugando entre ellos, ¿no? Al margen del mundo. Bien, Pablo. Miguel, buenas noches. Carrió ayer habló en la reunión de la coalición cívica y recordaba el tema del 2001, ¿no? Como un mensaje de que se vayan todos, como que estén atentos también en la oposición a eso. Yo tomo un poco lo que recién te preguntaba, Diego, el tema de los intendentes, ¿no? Como la política muy preocupada en lo suyo. En autopreservación, en blindarse, en asegurarse o cajas o tiempo. Exactamente, ¿no? La comparación con el 2001, que es extraordinariamente inquietante, yo creo que muy desdichadamente vale. Y además, como me decía el otro día un analista político, no importa, y no están Alfonsín y Duhalde que de alguna manera generaban un organigrama de recomposición en algún sentido. Bueno, hay otras variables. Las cosas no ocurren del mismo modo, pero ya está ocurriendo algo así. A ver, ¿hay un poder o un despoder? Lo tenía Ricardo Roa, acá en TN, dijo, ¿cómo definís al presidente? Como un no presidente. Y la vicepresidenta, no sé, porque ella dice que la lapicera la tiene el otro, agrego yo. Entonces, es un poder que se vuelve fantasmal hacia sí mismo, pero que aún así quiere, como decís bien, Diego, autopreservarse. La indignación crece, viene diciembre, ¿no? La pobreza crece, los piquetes crecen, prudencia, y encima quiero cobrar 2.500.000 de jubilación, dale, vamos para adelante, tenemos con qué. Y después, Pablo, Diego, los demás, todo el gobierno trabajando para Cristina, viejo, una mesa judicial trabajando para Cristina, para que zafe de las causas, ¿y quién trabaja en todo el resto? En todo lo que tenemos que resolver. Y lo lograron, ¿no? Lograron ahora que esas causas emblemáticas, bueno, Otesur, los sauces y quizá lo que venga, lograron lavarle las manos. Prima facie, veremos qué ocurre. Pero en el primer round, si esto es un primer round o en este round, vuelve a ganar Cristina, otra vez después de perder. Y además dice perdió el otro. Entonces es un no gobierno, no es exactamente el 2001. Pero no es un no gobierno en el sentido de que no hay una gestión resolutiva de los problemas de la gente, ¿no? Adri. Sí, y este hecho no solamente genera estas circunstancias que estás describiendo, sino también es un atentado a la confianza social, porque me parece que si en algo coinciden los que están contentos por ese fallo y los que están desilusionados por ese fallo, es que
ninguno termina creyendo que la justicia funciona como debería funcionar. ¿Cómo ves ese impacto en el tejido institucional? Es que la democracia y la convivencia arraiga básicamente en la confianza. Porque además se produce una especie de, ¿cómo te diría?, de efecto brujas de Salem, ¿viste? Porque si yo desconfío de la justicia, desconfío de todos. Se rompe el contrato, digamos, tiende a romperse el contrato social. Y si un tipo va por fuera de la ley, me paga en negro y de pronto incluso decide no pagarme, y bueno, si esto es lo que está ocurriendo, van resquebrajando efectivamente el contrato social. Por eso esto no es un elemento más, el que ocurrió con lo de Cristina, no es una más de las que estamos acostumbradas, ¿no? Se suman a la violencia, se suma a la pobreza, pero es un punto de inflexión enorme, enorme. Y lograron limpiarse, ¿no? Cristina, la familia, Báez, etcétera, están en otra etapa, exhibiendo, digamos, una tutela que va por encima de lo institucional y que rompe la institucionalidad. La Argentina es un híbrido, ¿viste?, entre institucionalidad y parainstitucionalidad. Esta pulseada la ganó la parainstitucionalidad. Miguel ha sido muy generoso de charlar con nosotros este domingo. Muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo para todos ustedes. Gracias. Bueno, y ahora sí vamos a hacer una tanda. Vamos. Muy bien. Vieron que elegantemente se dice los privados de su libertad, no se dice los delincuentes, los privados de la libertad. Algunos se van reinsertando en la sociedad. ¿De qué modo? Escuchen a Pablo de León. Bueno, Amado Boudou se reinserta de modo peronista. ¿Por qué? Porque inauguró una unidad básica. No se asusten, miren esto. Lo que puede suceder en términos individuales o personales no tiene ninguna importancia, porque la patria es el otro, la patria es la otra, la patria es el otro, lo que elija cada una y cada uno. El otro. Yo sabía que iba a encantarle a Osvaldo Bazán. La patria es el otro, ya no tiene cara este hombre. La patria es el otro, anda a laburar, la patria es el otro. ¿Tenés argumentos racionales o sí. Todo...? ¿Cómo le vas a tener un argumento racional con un tipo que tendría que estar preso y dice la patria es el otro e inaugura un centro... Una unidad básica. Una unidad básica, un tipo que no puede tener un cargo porque Atención, se afanó la máquina de hacer plata. Boudou fue beneficiado por un juez que también fue uno de los que votó a favor de sobreseer a Cristina. Por Daniel Obligado lo favoreció en 2 ocasiones. Primero fue quien le dijo que vaya a su casa a cumplir el arresto domiciliario porque tenía niños pequeños y que era mejor para sus hijos. Que ningún detenido en los penales de Argentina tiene niños. Y el segundo beneficio fue reducirle 10 meses los plazos de su condena, por eso él pudo ya obtener la libertad condicional, porque cumplió los 2/3 de esa condena, cuando le computó una serie de cursos que había hecho Boudou, entre ellos organización de eventos, quizás... Claro, yo está claro que el juez... Gasista, electricista, un conjunto está claro que el de... juez Obligado ya tiene para el kirchnerismo una importancia como la de Zanini, ¿no? Porque nos olvidamos del protagonismo de Zanini en todas estas cosas de cómo Cristina está limpiando su cuestión. Daniel Obligado, acuérdense el nombre de ese juez, porque es clave para todo lo que es la impunidad acá. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver decir? Zanini? Zanini, porque es el Como procurador del Tesoro. Pero ¿en qué resortes? Porque conoce el paño. Zanini tenía que ver mucho con la definición de jueces durante toda la era del kirchnerismo. Era el secretario legal y técnico de Cristina, el que le da la letra. Veraldi cumple su rol de abogado, es un muy buen abogado y está haciendo su rol. Pero es clave lo que es Zanini en ingeniería. Pero puede ser de alguien de justicia legítima que tiene un claro sesgo a favor del kirchnerismo y además ser juez. Yo sé que estoy diciendo una ingenuidad, pero ¿no es como voto cantado? Lo que sucede con el juez Daniel Obligado es que tuvo estas últimas... El juez Daniel Obligado hace más de un año atrás dijo que el juicio de Otesuro y los Sauces iba a ser. Y de ese momento hasta ahora lo que dice una de las juezas del tribunal y lo que dice el fiscal del juicio es no hubo ningún elemento nuevo para que ese cambio de criterio cambie radicalmente. Te doy otro ejemplo. El juez Daniel Obligado... O sea, un señor también decía que se tenía que hacer el juicio y de repente apareció diciendo que no se tenía que hacer el juicio. La ciencia trata de determinar qué ocurrió en el medio. Bueno,
Pero te doy otro ejemplo. El mismo juez firmó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en el pacto con Irán con la misma circunstancia. Es decir, un año atrás, ese tribunal, integrado también por Daniel Obligado, había dicho que el juicio del pacto con Irán se iba a hacer. Es más, habían aceptado más de 100 testigos para que desfilen, por decirlo de alguna manera, durante el debate oral. Un año después, ese tribunal, del cual es parte Daniel Obligado, firma absolutamente lo contrario. Osvaldo, ¿qué vamos a decir cuando hace un escrache a Daniel Obligado? ¿Qué vamos a decir? Porque, digamos, no estamos a favor de los escraches, por supuesto. De ninguna Ahora, manera. digo, este señor es el que tiene que darnos justicia. Digo, ¿qué vamos a decir si en algún momento va a un restaurante y la gente se para y le dice, andate lo que le digan? Mira, vamos si a decir? cometió alguna irregularidad, deberá intervenir el Consejo de la Magistratura. No va a pasar. Mañana lo van a denunciar seguramente al juez Daniel Obligado. Bien, me permiten, esto va a seguir, después tiene que venir un fallo de la Cámara y veremos si confirma o revierte esto que generó tanta incomodidad en una parte enorme de la sociedad. Hemos llegado al final, gracias por acompañarnos, por escribirnos. Bajamos acá la persiana y nos vemos mañana a las 21. Gracias, seguimos con la programación de TN.